Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro directo del viernes, nuestro directo tradicional. Ya está empezando a pifiar la camarita, ya la veo que está... Déjame ver si puedo hacer algo porque si no se me va a apagar y empieza la vaina del gato y es un desastre. Bienvenidos, ¿qué tal? Germán. Hola, buenas, Ok. Joshua, que te escucho un poco con retraso, Ya, no te pero preocupes, muy pensé bien, que te aquí había muy perdido porque mi contento. cámara está empezando a fastidiar. No, bienvenido, qué gusto tenerte de nuevo por acá, un gustazo de verdad. ¿Cómo vives todo por Madrid? Todavía sigues en Madrid, ¿verdad? Sí, digamos que sí. Pues bueno, muy bien, ahora de viernes y con unas muy buenas expectativas de lo que se viene de cara al fin de semana, con un partidazo como es Juventus-Napoli, importante. También como equipo, creo que será importante este partido, desde mi punto de vista, para Ujú. coger más confianza y enfrentarnos verdaderamente a un grande en la era Spalletti. Es así, nos vamos a enfrentar en un partido importantísimo. Hay mucha gente que está, digamos, animada por el nivel de lesiones que viene el Napoli, pero atención porque el partido de ida igual tenía muchísimos lesionados y nos comimos dos peritas, o sea que hablaremos de eso. Hay buenas noticias en cuanto a quienes regresan para el Napoli y quienes no. Obviamente vamos a hablar del calciomercato porque estamos, pero así de cerca de que los periodistas principales lleguen a dar la confirmación de que el Nesiri es un nuevo jugador de la Juventus. Hablaremos sobre este fichaje, qué les parece ustedes y no acerca de este fichaje. ¿Les gusta, no les gusta, preferían a otro, etcétera, etcétera? Tocaremos ese tema. Además que vamos a tener aquí con nosotros por un periodo a Mirko Di Natale, así que le podremos hacer preguntas directamente del calciomercato a él. Quienes son miembros del canal ya mandaron sus preguntas por adelantado. Eso es uno de los beneficios de tener la membresía de Pueblo Juve, además de que resalta el mensaje como este de César Arrasco, tienen acceso a los emojis específicos para miembros, tienen un chat en WhatsApp exclusivo para miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, terminemos con eso, con las preguntas que le vamos a hacer a Mirko y hablaremos obviamente de la previa, como dice nuestro amigo Germán. Giannini, saludos, un fuerte abrazo a otro de nuestros miembros. Majid Mayor desde Cuba, siempre presente, un fuerte abrazo. Capi, partido clave contra el Napoli el domingo. Tenemos que ganar sí o sí. ¿Qué jugadores llegarían para este mercado de enero? Necesitamos refuerzos, sobre todo en medio campo. Le preguntaremos a Mirko, quien me acaba de mandar un mensaje que en 15 minutos se sube. Leo Tomás, 8811, buenas, un fuerte abrazo a ti, Leo. Abigail, buenas tardes, querido pueblo, aunque, perdón, me he perdido los últimos directos, luego los veo en diferido y dejo mi like. Sumamente importante ese me gusta, chicos. A disfrutar este Juve Napoli. Esperemos el Mister lo prepare excelentemente. Forza Juve. Esa última parte es clave, porque si vamos al primer partido, Napoli-Juve, la gran parte de la responsabilidad de por qué ese partido no resultó en un mejor resultado, en mi punto de vista, en mi opinión, es porque Spalletti cometió errores garrafales, tanto en la alineación titular como en los cambios. También nos dice Abigail, ¿sabe alguien alguna pista, sospecha o teoría conspiranoica por qué Joao Mario no juega? La gran pregunta del millón. Doctor Vidro Oviedo, otro de nuestros miembros. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, esperando el partido de domingo, seguir cómo vamos. Forza Juve, Nairón Pérez desde Colombia. Hola Joshua, saludos, un fuerte abrazo. Buen desearle éxito al nuevo refuerzo y cuál será el otro golpe que dará. Veremos qué nos trae el bueno de Mirko. Danilone Martínez, chao Capi, chao pueblo, saludos a todos, deseándole un gran inicio de año. Gracias pueblo Juve por mantenernos informados sobre nuestro gran equipo, fino a la fine, Forza Juve. Danilo, no sé si tú sabías, Germán, Danilo es nuestro miembro número 1, fue el primero que se volvió miembro y sigue aquí. Mientras tanto, nos acompaña el primo olvidado de Enesiri, en Pierre City. Bienvenido en Pierre City, ¿cómo estás? Salam aleikum. No, mentira. Hola, ¿cómo está todo? Hola, buenas, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué Bienvenido, tal? te presento Germán, no sé si te habían Empecé, conocido previamente, pero bueno, Hola, está Germán. en Pierre ¿Qué tal? City. un placer, Un gusto. ¿Qué Ojalá, tal, ojalá Germán? llegue igualmente. en Nesiri y no en Pierre City, porque cuando pensamos que iba a llegar en Cup Miners, llegó en Cup Minerini, ¿no? O algo por el estilo, porque el que tenemos es horrible.
Diony Romero, Eso. saludos pueblo desde Santiago de Chile, feliz por la victoria contra el Benfica y emocionado con el partido que tendremos contra el Napoli el domingo. Capo desde Trinidad y Tobago, siempre presente, al igual que Luis Vallejo, Diego McKenney. Luego está sufriendo con la dupla McKenney-David. Dios se apiade de nosotros en City. Saludos pueblo de Renier también. Marco, vamos pueblo a poner los me gusta de una vez sin pensarlo. No me decepcionen al Capi, por favor. Eso es directiva directa desde Marco. Senza Paura también presente en todo. Chao pueblo Juve, saludos a todos. Jaime nos dice, si se construye un buen equipo entre este mercado de invierno y el de verano y con la llegada de Conte, eso nos invita a soñar con cositas. Que los dioses del fútbol escuchen. La llegada de Conte, Jaime, lo veo muy poco probable la llegada de Conte en el verano, pero se puede tocar el tópico. Nuncio, saludos, creo que deben fichas a ese Gobbo, como dice Gildis. Saludos, creo que deben fichas a ese Gobbo como dice Gildis. Fichar a Gobbo, ok, sí, es uno de los nombres que ha estado sonado, pero ahorita tocaremos ese tema. Bueno, muchísimos mensajes y un regaño de Marco, regaño oficial y en directo a Germán, que no apareció en la reunión de Pueblo Juve en Madrid. Ay, Germán, No te estaba en quieres Madrid, ¿eh? No defender. estaba en Madrid, si no me hubiese presentado. Eso es, estaba trabajando, Marco, oye, Eso es. bien, cónchale, vale, tú también, vienes a regañar. Conte Bafa, nos dice Fabiana, pero mucho Bafa, muy bien. Bueno, chicos, empecemos de lleno porque ahorita llega también Mirko y nos vamos a concentrar en las preguntas. Quiero empezar contigo, Germana. ¿Qué te parece este en Nesiri? ¿Te llama la atención? ¿Te emociona o nada que ver y realmente pues hay muchos que dicen mejor que no llegue nada? ¿Tú qué opinas? Yo realmente dejé de emocionarme por los fichajes de la Juve desde hace mucho tiempo, desde Muy The bien. League. Prefiero esperar que lleguen y que se adapten primero al equipo para ver qué tal el jugador, porque por ejemplo en Nesiri sí que ha tenido buenos números en Turquía, también por lo que he visto ha tenido buenos números en España, 20 goles en la 23-24 con el Sevilla, que bueno, para ser una liga española no está nada mal, pero bueno, también dependerá de las lesiones, de cómo lo adapten al equipo, si juega y desde mi punto de vista no todo depende de la delantera. También, bueno, últimamente sí es verdad que han llegado más balones al área, pero al final son muy repetitivos, veo muchos centros, entonces quiero ver qué tal se adapta el equipo primero que nada. No, me parece que eso es algo bastante sano de hacer, ¿no? No dejarse llevar por la euforía. Quien sí se deja llevar por la euforía es el primo en Piesiri. ¿Qué te parece tu primo como nuestro próximo contrato, Piero? Estoy emocionadísimo. Es increíble tener al niño dorado de la categoría 97 de Marruecos en el equipo. No, mentira. No. O sea, me parece que en verdad es un delantero que nunca he visto jugar en mi vida, pero que creo que va a aportar muchísimo al equipo. Sobre todo por el tipo de juego que estamos teniendo últimamente, ¿no? Es un juego un poco más buscar el centro, eh, tratar de aprovechar 18 corners o 18 tiros de esquina que no se pueden convertir en nada y que en Nesiri, que tiene 40 goles de cabeza, ya si quieren quítenle la mitad por ser liga turca, 20 goles de cabeza, o sea, es mejor a no tener nada, ¿no? Creo que es un jugador que sí está comprobado en Europa, tiene 20 apariciones, no, sí, 20 apariciones y 10 goles, tanto en Champions como en Europa League. Entonces me parece que es un jugador que de una u otra forma también ha tenido presencia en selección. Si bien no es el titular, está, ¿no? Está. Entonces, la idea es que él pueda al menos venir a sumar con nosotros y tener un jugador que sepa cabecear. Creo que también lo que le favorece a él es que es un jugador que viene como opción de compra, si es que, o sea, si se maneja así, y que si de repente nos termina saliendo Cup Miners, se devuelve y ya está, ¿no? Se acabó, o sea, no pasa nada. A diferencia de Matetá, que sí venía como una obligación, o que el club, el Crystal Palace quería la obligación, y si no te funciona, te ves en problemas, ¿no? Yo creo que esa es la ventaja de En-Nesyri, que nuevamente, como lo digo, ¿no? Creo que es el delantero correcto para poder arreglar las cosas que están fallando.
y hay que verlo así, ¿no? No hay que verlo como, se va a quedar, porque en verdad no es así, sino que hay que verlo como la solución momentánea a algo que puede salir bien, como que también podría salir mal, ¿no? Quién no sabe, Claro. pero la ventaja es que no se puede quedar, no se va a quedar, ¿no? Obligatoriamente. Bueno, esperemos que sí, que se quede, que lo haga muy bien Exacto, y la, que se la quede. esperanza, exacto, es Sí. que lo haga muy bien y que se termine quedando, porque eso quiere decir que pues funcionó, ¿no? Pero fíjate que eso es parte del problema, ¿no? Del por qué no ha llegado ya la oficialización por parte de los periodistas, es que el mismo jugador se está tomando 2 minutos, ¿no? Porque esto fue algo que internamente en el chat de Pueblo Juve lo conversamos a largo, porque al final él tiene 28 años, ¿no? Este es el último quizás gran contrato que puede conseguir. Ha tenido intereses de otros clubes que nunca, o sea, el club De la más Premier. avanzado es la Juventus. Él rechazó 2 clubes de Premier ya, y ha tenido interés también. El Napoli se interesó de él, pero terminaron yendo por este Giovanni, etcétera, etcétera. Y pues para él es un cambio importante, obviamente, de país. Está yendo de Turquía a Italia, pero es un cambio porque él va, o sea, lo que le estamos pidiendo nosotros la Juve es ven sin ninguna garantía. O sea, tú vas a venir aquí por 6 meses, es un préstamo con derecho de compra, sin ninguna garantía. Y si al final funciona, bueno, vemos si ejercemos la compra o no, ¿no? Y él lo que quiere es un traspaso definitivo, ¿no? Algo que sea un poco más garantizado, ya que posiblemente, como bien dije, es su último gran contrato, ¿no? Claro, está del otro lado de la moneda que tú dices, bueno, pero tú vas a la Juve, te llaman la Juve, es un gran club, estás entre los primeros en Italia, vas a jugar la Champions League, porque va a jugar la Champions League, no va a jugar el último partido contra el Mónaco, porque eso pertenece a la fase de ligas, pero puedes jugar el playoff y puedes jugar los partidos de ahí en adelante si la Juve califica. Vas a estar en la vitrina global, la Juventus te está buscando, está haciendo, ¿sabes?, todo lo posible para llegar, está empujando fuerte. Quizás no sea el último gran contrato, ¿no? Quizás lo hace suficientemente bien y aunque la Juve no termine de ficharte, por lo menos se te vio y llega otro club que le gustaste mucho y va, ¿no? O sea, están los dos lados de la moneda. Yo entiendo ambos porque, oye, para la Juve, cuando te llaman la Juve, uno querría escuchar a un jugador que diga sí, de inmediato. Pero también entiendo el lado humano de él diciendo que tengo 28 años, quiero un poco más de certeza, un poco más de estabilidad. Quiero saber si me mudo mañana para Turín, voy a estar ahí por los próximos 3, 4 años, y tener un proyecto a largo plazo. Esa es la partecita que falta. Esa es la partecita que, según lo que reporta Fabrizio Romano, es lo que falta para que llegue definitivamente el jugador. Y ojo ahí, Capi, solo quiero hacer un pequeño hincapié en Por supuesto. que la misma situación pasó con Kolo Muani. Mm, Cuando nosotros trajimos a Kolo Muani, todo el mm, mundo decía quién es Kolo Muani, qué ha hecho, y es más, lo primero que todo el mundo decía era, es el que se falló el gol en la final del Mundial, y todos lo mataban Tienes toda la porque razón. justamente el que había fallado el gol y que era un muerto, que nadie lo quería, y al final, ¿qué pasó? Todo el mundo quería que se quede Kolo Muani, todos lloraron porque Kolo Muani no llegó. Entonces hay que tratar de tener un poco hay que esperar, ¿no? Como dice Germán, Sí, hay que primero que esperar que llegue. juegue, ¿no? Que juegue, que llegue primero, hay que verlo. Y ya en base a eso, pues sacamos conclusiones, ¿no? Pero fíjate, tu punto de Kolo Muani también se puede interpretar de otra forma, y quizás más severa, ¿no? Piero, mientras que, perdón que me interrumpí, porque es que cuando llega alguien como Kevin Alexander que renueva su membresía por segundo mes, ¿no? Por miembro por un mes, o sea, él la renueva por segundo mes, eso hay que aplaudirlo y celebrarlo con la entrada del prof, además, que está medio mal conectada, pero bueno, ahorita. Em, no está confirmado al 100% lo de En-Nesyri, Andrea, ¿no? El profe entra, sale, no sabe qué está pasando ahí. Pero está muy, muy cerca, está muy, muy cerca. Prof, ahorita sí, ¿cómo estás? Chao, chao, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Hola. Lo que te estaba diciendo, lo de Kolo Muani, Piero, también influye en la decisión del mismo jugador, ¿no? Porque si yo soy el Nesyri y tú me dices, ok, sí, tú me estás haciendo toda esta promesa del proyecto y tal, voy por un préstamo con derecho de compra, etcétera, pero fíjate, hace un año trajiste a otro que te resultó, te metió goles, te ayudó a calificar a la Champions League y no te lo quedaste. Y ahorita se está pudriendo ahí en el Tottenham. Entonces, yo entiendo, o sea, de nuevo, yo no quiero tomar un lado o el otro. Estoy tratando de ser lo más posible neutro y entender los dos lados,
obviamente como tifoso de la Juventus, yo quiero un jugador que diga, la Juventus, sí, voy, punto. Pero entiendo también el lado del otro que diga, pero ¿cuáles son las garantías? O sea, que me vas a abandonar después de 6 meses si funciona como lo hiciste con Colo. Yo creo que es una pregunta factible, ¿no? De hacerse. Prof, estamos hablando justo de En-Nesyri antes de que llegue Mirko Di Natale, que está próximo a llegar. ¿Cuáles son tus opiniones sobre este jugador? ¿Te llama la atención? ¿No lo conoces? ¿No te hubiera gustado alguien más? Dime todo. Bueno, pero antes que nada, no sé si me perdí de algo, pero ¿está cerrado lo de En-Nesyri o todavía falta algo? Estamos muy, pero muy cerca. Ok, no, bueno, En-Nesyri es un jugador ultra conocido, ¿no? No nos sorprende a nadie, un jugador, digamos, un 9, iba a decir un goleador, pero diría un rematador, una punta de lanza, un jugador de nivel medio-bajo, digamos, que va a llegar para esos partidos donde típico que el rival se te cierra atrás y tú estás ahí tratando de buscar los huecos, entonces, bueno, lo tiras ahí a ver si te pesca una, se le pega en una pierna y entra, tiene un buen salto, yo creo que increíblemente la principal ventaja, ¿no? O característica positiva de este jugador es el salto que tiene, salta muchísimo. Entonces le puedes tirar balones bien arriba que las va a ganar, pero del resto nada más, estamos buscando, digamos, de meter un suplente tipo lo que hacemos con Segrova, ¿no? De rompa el vidrio en caso de emergencia. Pues bueno, ahora tienes también un 9 que, digamos, puedes tirar ahí los últimos minutos cuando haga falta, pero nada más que eso. Sí, lo de los saltos es espectacular porque si mal no leí en una de las miles vainas que han dado vueltas sobre el En-Nesyri, llegó a saltar aún más alto de los goles de Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque ustedes se recuerdan esos goles donde Cristiano se colgaba del aire por 15 años, ¿no? Tipo supercampeones. Este tipo llegó a llegar a una altura aún por encima de Cristiano Ronaldo. Obviamente son totalmente diferentes, niveles diferentes, no estoy comparando, pero me llamó la atención de que alguien fue a medir, ¿no? Y hacer la diferencia de esto. ¿Te hubiera gustado otro, Enzo, si hubieran ido por alguien más, que te llamaba más la atención Mateta o algo por el estilo, o dices, está bien con... No, para serte honesto, Mateta lo conozco menos, ¿no? Es un jugador quizás Sí, menos sonado. menos sonado y no sé, que ha estado menos en el panorama internacional, puede ser. En cambio, bueno, en Messi nos Sí. cansamos de verlo, sobre todo en esa época brillante del Sevilla, donde él era el goleador del equipo, hacía muchos goles, tanto en la Liga como en Europa League. No sé cuántas Europa League tiene en Messi, Ha pero jugado, eh, el Nesiri ha jugado tanto Europa League como Champions League. Mateta sí, solo no, ha pero yo jugado algunos partidos de la Conference. no digo jugado, digo de que tiene la copa en su casa, digamos. Ah, ya. Sí. ¿Cuántas veces ha sido? Porque en esos años del Sevilla, que ganaba todos los años la Europa League, yo creo que estaba en Siria ahí, habría Sí, que ir tiene a solamente mirar. dos. Solamente dos, tiene más que toda la plantilla de la Juventus. Pero sí, es un jugador. eh, También hay otras dudas, ¿no? Es un jugador que no juega al fútbol, ¿no? Eso hay que dejarlo claro de una vez. Es un jugador que no es participativo del colectivo del equipo. Es un jugador que no te va a aguantar un balón de espalda como le gusta a Spalletti. Es un jugador que no gambetea, que no tiene disparo de media y larga distancia. O sea, un jugador muy cortito, muy limitadito. Hace esas 2, 3 cosas y poco más. Pero es un jugador conocido. Mateta era más una incógnita, ¿no? A ver, porque sí, es un tipo grande, pero tampoco lo veo yo, o no lo veía yo tampoco como el típico 9 pivot de esas boas de área que más bien era un jugador de progresión, ¿no? Que iba también, no sé si en velocidad, pero iba en progresión. No sé, hubiese sido un perfil muy raro también el de Mateta. Quizás en decir tiene hasta más gol que Mateta, ¿no?
Bueno, todas Sí, estas, sí, tiene más. creo que también es una pena lo de Vlahovic, porque sería el candidato perfecto. Lástima que se rompió, porque yo creo que se habría adaptado muy bien a Spalletti, ¿no? Tiene un poco de todo, tiro, cabeceo. Y tiene un poco sí, pero es que Vlahovic también es un jugador ya ultra conocido, ¿no? Y lo decíamos cuando hizo ese par de partidos buenos, esa rachita de partidos buenos, que en cualquier momento iban a pasar cosas negativas, ¿no? Bien sea la lesión, o los problemas mentales, o la pelea, También. o sea, digamos, Vlahovic lo tenemos medido a la perfección. Y bueno, en efecto llegó la lesión y yo creo que ya no lo veremos más, ¿no? Porque no va a renovar, no sé si está interesado también. Dicen que ya se arregló con el Milan, quizás ni lo vemos más, el tío de Bianconero, veremos. No, no, muy improbable que vaya a renovar con nosotros, definitivamente. No sé si tenga algo ya arreglado con el Milan, pero definitivamente con nosotros ya Mira, lo ese fue dan un prácticamente delantero por hecho. mejor, Capi, ¿ves? El que agarró el Milan, ese sí es un delantero Fulkrug. mejor que, bueno, coño, Fulkrug es mejor que Mateta y que Nesiri, ¿no? Eso sí. Sí, puede ser, y ese estaba disponible desde antes, ¿no? Que una de las grandes dudas que crea esta directiva, ¿no? O sea, sabías que ibas a Sonó. necesitar ciertas cosas Ujú. para la Juve, sonó Fulkrug, no recuerdo, puede Sí, que sí. sonó. El mercado pasado sonó Fulkrug como una En posible opción, verano. pero sí, en verano, pero al final no fueron por él. No sé si era por el precio, no sé qué habrá sido, pero al final no. No me acuerdo porque al final prácticamente llega gratis al Milan y bueno, de inmediato fue fundamental, ¿no? Metió gol en el último partido del Milan, el Milan gana con Y, él, y lesionado. lesionado, se lesionó Sí, ya Fulkrug. o sea, Fulkrug estaba lesionado. Vale. O sea, antes del partido anuncian que Fulkrug estaba lesionado, pero igual juega, ¿no? Como un vendaje en los dedos del pie y ahí mete golpe. Fíjate, me llama mucho la atención lo que mencionó el prof, lo que dicen en el chat, como Leo Tomás, que dice que, igual que lo dijo Víctor, que es un rematador sin más. A nosotros no hace falta un rematador sin más, o me equivoco. O sea, porque, por ejemplo, contra el Cagliari, ¿no hubiera servido tener un tipo que salta muy alto y pueda rematar hacia el arco? Pues sí, que metiese la pelota, más que nada. Claro, Estuvimos muy cerca. es que lo que nosotros necesitamos es un. Mira, o sea, honestamente nosotros necesitamos a alguien que le empuje. De verdad, o sea, ya sea bonito, sea feo, o sea, que realmente haga el trabajo, ¿no? De meter el gol. Eso es lo que se necesita, ya sea por arriba Pues o por sí. abajo. Porque las ocasiones las hemos creado, ¿no? O sea, nosotros seguimos creando ocasiones de forma importante. El mismo profe pues, lo ha resaltado en los match análisis y es algo que hemos visto en diferencia, ¿no? En cuanto a a la Juventus de Spalletti y lo que falta es ese último que le empuje, ¿no? En ese momento, en ese poco que tenga, esa única ocasión que te salga, alguien que la pueda empujar hacia adentro, porque hemos visto que también a Jonathan David le ha costado muchísimo eso. Es cierto que A Jonathan ver, David se ahí, asocia más con el equipo, crea asistencia como la que le hizo a McKennie, influyó en el gol también el primer gol contra el Benfica de Thuram, pero le falta ese último ahí, no se termina de que entender tú lo realmente. dijiste, Capi, Definición cero. que la empuje hacia adentro, porque yo creo que también este va a ser nuestro nuevo Mr. Big Chance Miss. Jonathan Sí, David, no, la verdad que dices. se... Jonathan David. Dime, Germán. No, que sí, que de Jonathan David ha fallado algunas cosas que yo creo que cualquiera de nosotros cuatro la empujábamos y lo metíamos. Realmente inexplicable, inexplicable. Yo, yo creo que ahí, yo estoy empezando hasta a dudar, ¿sabes qué, prof? Igual a todos, si realmente Jonathan David es delantero o es media punta, ¿no? Es más tirado para crear y Mm, habilitar juego que finalizar. Porque a él se le tiene que medir por goles, pero la verdad es que, eh, o sea, difícil, ¿no? Difícil. Bueno, pero al menos está Oye, cumpliendo en lo poco que está haciendo. Mira a Openda. Lo meten y no se nota nada que está dentro del campo. justo a Alguien que eso iba, Germán. ¿Qué va no, a no ha pasar hecho ahorita nada. con Openda si llega en Nesiri? lo que pasa es que Openda es un jugador que se ha demostrado Mm, mm. tener muy poco espacio en el equipo, ¿no? Habría que entender por qué Openda está teniendo tan poco espacio, porque cuando Openda juega, no juega peor que otros jugadores que tienen mucho más espacio
y están constantemente ahí. Cualquier referencia a Miretti es casual. Pero Openda, cuando juega, lo que pasa es que es un jugador también especialista cuando hay espacio, ¿no? Cuando son estos partidos donde hay campo abierto, ahí es donde Openda muestra su mejor nivel, desata sus características, porque es un tipo que da profundidad, que da velocidad, que va, que choca, que lucha. Lo que se ha demostrado es que no tiene gol. Increíblemente, no es capaz de chutar de una manera coherente, ¿no? Siempre hace esos chutes un poco raros. Pero es ¿Tuviste el video del muy... entrenamiento abierto a periodistas de Openda? De ese chute. No, Terrible, profe. terrible. Pero es que También también ha falta tenido continuidad, muy también por poco lo mismo. espacio, claro, muy poco espacio. Entonces, Pero entonces no yo es, no no sé. es un delantero para la Serie A, porque la Serie A no te brinda espacios. Bueno, no sé. No, pero espacio, perdón, me expresé mal, me refería a tiempo de juego. O sea, La ha tenido continuidad muy poquito la continuidad que dice Germán. Muy poquito tiempo de juego. Sí, un Entonces, delantero para buena definición hace falta eso, probar. claro, que es el mismo caso que habría que entender. Algún día lo entenderemos o no, o pasará sin haberlo entendido, de Joao Mario. Joao Mario, no sé, los 60 minutos totales que ha jugado en estos 6 meses, no lo ha hecho mal. No lo ha hecho tan mal. Pero, Como ¿de qué ha hecho? Bueno, pero por lo menos no ha hecho daño. Hay jugadores que juegan y Bueno, eso hacen sí, ok, daño te doy y la están derecha, Es te ahí. doy verdad. la derecha. Cualquier Yo referencia veo, a Juan Y no era mejor Cabal, Alberto Costa. yo veo a Cambiaso Juan jugar Cabal, casi todo el tiempo. Cada vez que entra, hace daño, daña al equipo. No estoy tan seguro. Porque si sustituye a Cambiaso, yo solo con la sustitución ya hizo un beneficio. No. Lo que pasa es que Cabal es una moneda al Se le aire, juega mucho, porque sí. hay partidos que te tocan bien y partidos que te tocan mal, ¿no? Entonces ya más o menos tienes que ir calculando qué partido le tocó mal para ponerlo y que lo haga bien. O sea, pero Cambiaso ya se está volviendo eso también. Ya o sea, ya hasta, no sé ya, pero es como muy sospechoso que Que- haga tantos malos pases al medio, el mismo pase al medio todos los juegos. O sea, o no entiende, o no quiere entender. Es raro, Para mí ¿verdad? Cambiaso es insufrible ya. O sea, yo le perdí ya toda paciencia a Cambiaso. No lo puedo ver jugar, me frustra, hace siempre las decisiones incorrectas y hace daño al equipo. Tropieza a Gillis, hace centros, o sea, se la pasa al centro, al defensa central nuestro, bajo marca. ¿Qué hace? El otro día casi igual crea un gol en contra, pasándosela de pechito supuestamente a Di Gregorio. O sea, Y yo de gracias a verdad, si vamos a Yo voy hablar con de Joshua, jugadores que están haciendo daño al equipo, en mi punto de vista, en mi opinión, obviamente humilde opinión, Cambiaso está entre los primeros 3 lugares. No, yo no estoy de acuerdo. Cambiaso, no. Lo que pasa es que Cambiaso se quedó como que en un intermedio en que no terminó de dar el salto de calidad que todos nos esperábamos o que hasta el Manchester City parece que se esperaba, pero tampoco es un jugador que haga daño, o sea, comete errores todos los partidos, pero también pero, esos errores son consecuencia de que arriesga mucho en la salida por bajo para salir jugando, para hacer ese pase que rompa la presión adversaria y poder salir, y él arriesga ese pase. Entonces, claro, muchas veces lo hace bien y el equipo puede salir, otras veces lo hace mal y nos han costado goles en contra o casi goles en contra. No, pero, ¿y no crees que pero también sea por la posición? ¿No estaba mejor en la derecha? Él repetidamente, Germán, dice que le gusta más en la derecha, pero claro, en McKennie la está rompiendo de una forma tan Sí, brutal en la derecha y que no hay otro jugador en la izquierda porque Cabal, ese sí que hace daño. Kostic no termina tampoco ni siquiera de ser la sombra de aquel jugador que algún día compramos. Es que no termina ni siquiera de ser el jugador que por lo menos tape el hueco en un partido, en un medio tiempo, nada. Entonces no queda otra que juegue siempre Cambiaso, y esa es otra, que repetidamente juega Cambiaso todos los partidos titular, a veces es sustituido, pero también tiene una acumulación de minutos importante. Lo mismo ha sucedido con Kalulu, que el otro día ya empezó a vérsele alguna señal de cansancio. Bremer el otro día tuvo un partido malísimo, terrible el partido de Bremer, porque es eso, les hace falta descanso también, están jugando siempre los mismos allá atrás.
Y acá habrá que romper una lanza en algún momento en favor de Kelly, que es el mejor defensor de Juventus en este momento. Eso sí es verdad. Bueno, Eso por sí si es vamos verdad. a romper una lanza es por el grandísimo Mirko Di Natale. Bienvenido, Mirko, ¿cómo estás? Saludos a todos, saludos a todos. Qué ¿Cómo gusto estás? Chao, tenerte. Mirko. Todos. Hola Chao. Mirko, bienvenido. Mirko, ragazzi. déjame empezar preguntándote por cuánto tiempo te tenemos. Sé que es limitado tu disponibilidad hoy. Dipende tutto dal Nesiri, ragazzi. Io sto aspettando che qui arrivi una conferma o qualcosa, quindi direi mezz'ora tutta, poi vediamo. Ok, entonces nos dice que depende de Nesiri, que le llegue la confirmación de Nesiri, está esperando la confirmación y bueno, mientras tanto, pues media horita. Yo diría, bueno, de empezar justo de ahí, Mirko, ¿no? Porque Mondragón, quien había mandado su pregunta como miembro, si Matetá y o Nesiri no llegan, ¿no? La Juve probaría renovar a Vlahovic, hay una opción C o ya lo de Nesiri está prácticamente hecho. Ma guarda, io so che con Nesiri la Juventus ha un accordo di massima col Fenerbahce, in prestito oneroso con diritto di riscatto. So che la Juventus oggi ha incontrato e ha avuto contatti con El Nesiri e con i suoi agenti a Istanbul, e so che stiamo aspettando questo sì definitivo, che secondo me poi la situazione ha anche un po' rallentato perché il Fenerbahce sta cercando un attaccante di riserva. Oggi i media turchi parlavano di un'offerta del Fenerbahce per Beto, ex giocatore dell'Udinese qui in Italia, e quindi io penso che entro questa sera secondo me arriveranno delle notizie per cui la Juventus riuscirà a firmare il Nesiri. Non credo, non ho avuto sensazioni negative, mi dispiace perché so che i tifosi per la maggior parte volevano Mateta o volevano un altro nome, però in questo momento la Juventus è da un tanto così dal firmare il Nesiri. Entonces, solo para confirmar que entendí bien, antes de traducirlo, lo que está frenando que ya se cierre es que el Fenerbahce todavía no ha cerrado el sustituto. È una delle cause, diciamo così, Joshua, una delle cause, insieme a questo incontro che la Juventus ha avuto nel pomeriggio con gli agenti di El Nesiri. C'è fiducia, tanta fiducia, io penso che manchi veramente molto poco per fare questo grande annuncio per El Nesiri alla Juve, per la vostra felicità. Vedevo Enzo felice, ma penso che siate tutti felici per El Nesiri. Entonces, rápido para traducir, hay un acuerdo de máxima entre la Juventus y el Fenerbahce. La Juventus hoy se reunió con el Nesiri y sus representantes. Esta última reunión fue positiva, hay confianza de poder cerrar, falta ese último sí, está a la espera de recibirlo. Se frenó un poco la transacción, el cierre, porque el Fenerbahce todavía no ha encontrado el sustituto, está trabajando en eso, salió la indiscreción de Beto, pero todavía no ha cerrado. Pero no hay algún tipo de sensaciones negativas, estamos realmente muy cerca de cerrar en Nesiri, falta muy poco, lo vieron ahí como lo dijo con los dedos. Chicos, prof, Germán, Piero, algo para Mirko sobre Nesiri antes de seguir con el resto de preguntas che nos mandaron nuestros miembros. Mirko, almeno tutti quei cross lunghi, altissimi di Zegrova e di Conceição che si perdevano sul secondo palo, almeno questo è un bel saltatore, no? Qualcuno prenderà. Tu come la vedi? Io la vedo che è un buon attaccante, non è un campione, è un giocatore che secondo me la Juventus fa bene a prendere per 6 mesi in prestito. Per me è una buonissima operazione. Posso dirvi che però uno dei nomi, adesso vi do un retroscena, posso dirvi che uno dei nomi su cui la Juventus stava facendo delle valutazioni era quello di Artem Dovbyk della Roma. Quindi credo che alla fine, dopo l'infortunio di Dovbyk e dopo la trattativa fallita per Mateta, Nesiri fosse una seconda / terza scelta. Io credo che la Juventus stava cercando una soluzione a livello di formula la più conveniente possibile, e vi posso dire che Dovbyk dalla Roma usciva in prestito secco, prestito gratuito, senza soldi, senza niente. E dalle sensazioni anche che avevo, secondo me la Juventus avrebbe insistito con Dovbyk in queste settimane.
Entonces nos dice que es un buen atacante, no es ningún campeón, es una buena oportunidad, una buena operación para la Juventus, ya que es un préstamo de 6 meses y hace bien la Juventus en ir por eso. Nos da un detrás de cámara, uno de los nombres que buscaba la Juventus con fuerza era Dovbyk de la Roma. Después de la lesión de Dovbyk y la complicación de Mateta, pues En-Nesyri terminó siendo una segunda, tercera solución, pero la fórmula, pues la Juve buscaba una fórmula favorable y justo la de Dovbyk era un préstamo seco, un préstamo sin más, y si no se hubiera lesionado, la Juve hubiera estado presionando en estas últimas semanas por el delantero de la Roma. Piero, Germán, ¿algo que añadir? Yo no, de momento no tengo nada que añadir. Yo ¿Piero? tengo una pregunta. ¿Qué tal, Mirko? En-Nesyri. Sí. A nivel, o sea, yo sé que es un poco complicado, pero a nivel de importancia o de relevancia dentro de los delanteros actuales de la Juventus, con la llegada de En-Nesyri, ¿en qué posición estaría En-Nesyri a nivel de competencia? ¿Sería Buena la domanda. competencia directa de David? Porque entiendo que Openda es como ya una segunda o tercera opción, ¿no? Entonces, ¿la titularidad se pelearía entre él y David o seguiría siendo David y luego En-Nesyri? Bella domanda, Piero, perché ragionando così come ha ragionato Spalletti, appena Luciano Spalletti è arrivato alla Juventus ha individuato l'attaccante titolare. Se voi pensate a Igor Tudor ha fatto un po'. Faceva giocare Dusan Vlahovic, ha fatto giocare Jonathan David, faceva giocare Lois Openda, ma non sembrava esserci un giocatore titolare, no? Uno un po' più avanti dell'altro. Appena arrivato Luciano Spalletti, Dusan Vlahovic titolare, e credo che continuerà con questa idea. Secondo me il titolare sarà En-Nesyri, almeno inizialmente sarà En-Nesyri. La mia grande domanda che ho, il mio dubbio è, nel momento in cui rientrerà Dusan Vlahovic, ok, che noi sappiamo non rinnoverà il contratto con la Juventus, poi bisogna vedere in che condizioni torna, ma se torna in buonissime condizioni, lì sarà interessante, perché a Luciano Spalletti è sempre piaciuto Dusan Vlahovic e ce l'ha fatto capire in tutti i modi. Anche contro il Cagliari, quando non stava bene, ha giocato titolare. E quindi lì andremo poi a vedere se Luciano Spalletti ragionerà in virtù di quello che vede lui e quindi della sua idea, o ragionerà per un discorso di contratti. Cioè, io ho un giocatore En-Nesyri che ho pagato fino a giugno, ok? Oppure scelgo un giocatore come Dusan Vlahovic che ho fino a giugno e poi va via. Quindi quella secondo me è la grossa domanda. Per risponderti, Piero, En-Nesyri secondo me sarà fin da subito titolare. Secondo me forse la prima partita no, ma dalla seconda partita in poi sí. Nos dice que es una buena pregunta porque, como piensa Spalletti, desde que llegó identificó a quién es su atacante titular. En el momento era Dusan Vlahovic, siempre fue titular. Pero por lo menos al principio él piensa que En-Nesyri será el titular, quizás no el primer partido cuando llegue, pero el segundo seguramente sí. La gran pregunta que le crea a él es cuando regrese Dusan Vlahovic, quien nos confirma no renovará con la Juventus. ¿Qué va a decidir Spalletti? Porque a Spalletti siempre le gustó Dusan Vlahovic. Decidirá en cuanto a nivel técnico-táctico que necesite o a cuanto a nivel contractual, pero para responder, en efecto, En-Nesyri debería ser el titular. Solo una última clarificación sobre En-Nesyri. ¿Cuánto va a ganar? ¿La Juventus va a cubrir todo su salario, 4.5 millones, y después se hace si la Juventus lo rescata, se hace una renovación bajo qual salario? Allora, su quanto sarà il salario non lo so, una volta che va rinnovato il contratto questo non lo so. So che la Juventus, come offerta presentata ieri al Fenerbahce, copriva interamente lo stipendio di Youssef En-Nesyri. En-Nesyri al Fenerbahce guadagna 9 milioni di euro netti, quindi sono 4 milioni, circa 4 milioni e mezzo netti per 6 mesi. Ed è una cifra veramente molto 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 alta. Questo ve lo posso dire. Poi un'altra cosa che chiarisco è che la Juventus ha un accordo col Fenerbahce per un prestito con opzione. Non è un prestito con obbligo, non ci sono delle condizioni, niente, è un prestito con opzione. A giugno, quando sarà finito il campionato, la dirigenza della Juventus chiamerà quella del Fenerbahce e dirà: ok, riscattiamo En-Nesyri a
19 milioni più 5 già dati più 3 di bonus, oppure non riscattiamo En-Nesyri. Ecco. Sarà così la trattativa. Perfecto, entonces dice que no sabe cuál podría ser el salario después de si es que lo rescatan, pero en efecto en este momento la Juve cubriría todo su salario, los 9 millones netos que gana en el Fenerbahce, pero obviamente por 6 meses la mitad, 4.5 netos los cubriría la Juve. En junio lo que se hará es que la Juve, cuando termine el campeonato, llamará al Fenerbahce y le dirá, bueno, vamos a rescatar a tu jugador, lo acordado son 19 millones, más los 5 millones pagados por el préstamo oneroso, más los 3 de bonus, y si no, pues él regresa a el Fenerbahce. Bueno, Dime, sí, ahora Germán. que lo dice, él plantea lo de la cantidad de dinero que se va a invertir si se quiere renovar luego a En-Nesyri. Sería como un Columani 2.0, ya que si, aunque funcione bien en el equipo, si la Juventus se planteará en gastar ese dinero en renovar un contrato, un jugador que cobra 9.4 millones de euros al año. Me parece algo arriesgado, ¿no? Se tu pensi che non è stato rinnovato il contratto di Dusan Vlahovic anche per una questione economica, se pensi che magari con Weston McKennie le negoziazioni sono bloccate per una questione di soldi, En-Nesyri arriva per coprire una necessità di 6 mesi e poi dall'anno prossimo in poi la Juventus penserà a quale altro attaccante per sostituire Dusan Vlahovic. Secondo me, German, io credo che sia la soluzione corretta. Secondo me non era una soluzione corretta spendere così tanti soldi per Mateta, perché secondo me la Juventus aveva bisogno e ha bisogno in altri reparti. La Juventus non ha un centrocampista forte che faccia gioco, non ce l'ha. La Juventus non ha un terzino che spinge, terzino offensivo. Ha un giocatore molto bravo come Kalulu, ma non è un terzino forte. Ha dei giocatori bravi tecnicamente, ma non ha giocatori esperti, non ha giocatori che hanno vinto di mentalità. Secondo me la Juve aveva altri problemi da risolvere. L'attaccante sì, era un problema. Secondo me fanno bene a comprarlo per 6 mesi, secondo me. Perfecto, entonces nos dice que si piensas realmente que pues al final no renuevan a Dusan Vlahovic por una cuestión de dinero, la renovación está bloqueada de McKennie por una cuestión de dinero, que por cierto una de las preguntas, ¿cómo va eso? En-Nesyri llega para cubrir digamos, una necesidad en el momento, ya después en el verano la Juve razonará, pensará qué hacer para sustituir a Dusan Vlahovic. ¿Él le parece que por el momento esta operación En-Nesyri tiene sentido, es una buena operación justo para cubrir ese problema? Piensa que la operación Mateta no hubiera sido una buena solución, ya que se vincularía por muchos años con un costo importante, y mientras tanto, pues la Juve tiene otros problemas que no está resolviendo necesariamente en este mercado, no tiene un mediocampo de creación, no tiene un lateral que empuje, tiene jugadores, digamos, buenos, pero todavía que le falta también un poquito más de técnica, no tiene experiencia, y bueno, esta situación del delantero era un problema, pero quizás no el prioritario. Justo tocaste dos temas de las preguntas que tenemos, Mirko. Situación McKennie y situación lateral derecho. ¿Alguna novedad en esos aspectos? Posso dirti che la Juventus farà un'offerta, un tentativo nei prossimi mesi per Weston McKennie. Questo posso dirtelo tranquillamente. In Italia anche nell'escursione ne hanno parlato i colleghi, però è una cosa che da quello mi risulta essere già una decisione presa dalla Juventus nelle ultime 3 settimane. Quindi noi sappiamo che la Juventus nei mesi in primavera, quando deciderà il management se rinnovare o meno il contratto di Spalletti, deciderà anche di fare un'offerta per Weston McKennie. Quindi questo lo sappiamo. Non ho sensazioni, non lo so, purtroppo mi scuso io a nome della mia categoria, ma hanno fatto tanta confusione, perché vi hanno raccontato a novembre che il rinnovo veniva fatto, a dicembre vi hanno raccontato che McKennie andava via a 0, a gennaio vi stiamo raccontando che ci sarà un tentativo. Nella realtà dei fatti, ragazzi, la verità è una sola: la Juventus non ha ancora affrontato il discorso rinnovo con gli agenti di McKennie, e lo stesso
sta facendo anche con gli agenti di Kenan Yildiz. Non ci sono ancora stati contatti reali, incontri dove la Juventus presenta un'offerta agli agenti. Questi discorsi vengono rimandati nei prossimi mesi, in primavera. Quindi questo è il periodo, Joshua, che ti dico di tenere in mente e che servirà anche a me per lavoro. L'altra domanda sul terzino. C'è la voglia di cogliere un'opportunità. Chiellini ripete sempre di essere vigile. Poi in italiano vigile vuol dire ausiliario della polizia. Vedrò Enzo che ride, però per German e Impiesiri il vigile in italiano è quello che fa le multe, ok? Il poliziotto, la polizia, ok? Quindi quando Chiellini dice di essere vigili, non intende di essere lì con la paletta, intende capire se ci sono delle opportunità. A me, ad esempio, crea particolare curiosità la situazione Minguesa, perché a me risulta che la Juventus ha un accordo verbale, che non vuol dire contratti firmati, cifre già fatte, no, significa una stretta di mano tra la Juventus e gli agenti per giugno, con la voglia di dire, ok, cerchiamo di portarti a gennaio, se non riusciamo a portarti a gennaio, cercheremo di portarti a giugno. Adesso, altri nomi che escono, Mazraoui non è mai stato caldo, Juanlu Sanchez del Siviglia, se il Siviglia apre al prestito, ma la vedo difficile, cioè tra i tanti nomi che ci sono, non so se la Juventus vorrà decidere di fare un acquisto, no, perché se deciderà di fare un acquisto, dovrà essere un acquisto a titolo definitivo, e la Juventus in questo momento non può fare acquisti a titolo definitivo, l'avete capito con Mateta, la Juve non può fare questo tipo di operazione se prima non esce un altro giocatore. Quindi la mia sensazione è che in questo momento la Juventus a destra rimane così, perché non ci sono giocatori da qui al 2 di febbraio che si possono liberare, che sono all'altezza della Juventus, e B, non ci sono offerte per João Maio. João Maio in questo momento, ragazzi, non ha offerte, neanche in prestito, neanche, non ci sono veramente offerte, e secondo me, io fossi in Spalletti, per fortuna non sono allenatore, ho ancora qualche capello in testa, e no, io cercherei di far giocare João Maio, perché secondo me è un buen giocatore. Perfecto, entonces nos dice, en cuanto a la situación Juventus hará una oferta por McKennie en aproximadamente unos meses. Es una decisión que tomó la directiva desde hace un par de semanas, unas 3 semanas, y también va más o menos de la mano con la renovación de Spalletti, siempre dentro de esa zona, de ese tiempo. Pide perdón, ¿no? Porque en términos por parte de él y de todos los periodistas que siguen muy de cerca, han sido siempre, digamos, han traído las noticias como les llegan. Se decía que renovaba, después de que se va a costo cero, ahorita que van a probar renovar, pero la realidad es que hay ida y vuelta. Lo que sí nos puede decir es que al día de hoy no ha habido o no han hecho un contacto oficial, concreto con los agentes de McKennie. Y esto también va para los agentes de Yildiz. No ha habido un contacto real también con ellos, haciendo una oferta real. Todo eso se abordará durante la primavera, así que estemos atentos durante la primavera sobre la renovación de McKennie, la renovación de Yildiz, imagino que también la de Spalletti. En cuanto a el lateral derecho, hay ganas de encontrar una oportunidad. Chiellini lo menciona constantemente, que está vigilando, ¿no? Está atento a las oportunidades. La Juve tiene un acuerdo de caballeros, ¿no? Un apretón de manos con los agentes de Mingueza para traerlo en junio, y llegaron el acuerdo que si se podía traer en enero, ok, pero no sabemos cómo va eso por lado de la Celta de Vigo. El resto de nombres que ha sonado, Mazraoui, Juanlu, realmente no son oportunidades muy calientes, especialmente porque la Juve solo puede traer en enero cosas que sean en préstamos, no compras definitivas. Lo vimos con Mateta, lo estamos viendo ahorita con En-Nesyri. Por ende, no puede traer a estos últimos dos porque esos dos solo están a la venta de forma definitiva. Y también porque por ahora no han llegado ningún tipo de ofertas por João Mario. Así que él piensa que la situación del lateral derecho va a quedarse así porque no hay jugadores a la altura de la Juventus que estén disponibles en préstamos. En cuanto, como decía, João Mario, no han llegado ofertas por él, no ha llegado absolutamente nada por él. Y bueno, él siendo Spalletti, que dice, menos mal que no soy, pero buscaría jugar a João Mario porque le parece un jugador que todavía puede aportar. Hago una pequeña pausa, dime.
Cioè, sei come un videoregistratore tu, Cioè, io non riesco a capire come tu riesci a registrare tutto e a Io poi... penso- Ma veramente, guarda, ma io non ho mai sentito neanche i traduttori che sono davanti agli allenatori. È impressionante, veramente. Io pensavo che mi stavi per mostrare N-Siri ufficiale e mi fai vedere un videoregistratore. Grazie. No, Mirko. no, io per me tu sei il videoregistratore. Joshua Registrator, no? Joshua Translate. Cioè, ma veramente... Gracias, sono- Mirko. Hago sono una que- pequeña pausa. Piero, Germán, Enzo, algo que tocar sobre esto. Hemos tocado Riprendi muchas fiato. No, cosas. io Quindi- volevo dire la mia su McKennie, no? Perché a me sta facendo una stagione strepitosa, veramente, ma a me la sensazione che ha di McKennie è uno che vuole arrivare top al suo mondiale a casa sua e poi, non so, forse si vede che è uno che gli piace mangiare, la bella vita, le donne. Non so, rinnovare McKennie non sarei così sicuro che farà dopo il giocatore degli anni mondiale. 80, McKennie è un giocatore degli anni 80-90, perché i giocatori degli anni 80-90 dovete sapere che non facevano vita d'atleta come oggi, cioè avevano la pancia, mangiavano, non sapevano cos'era la palestra, uscivano, fumavano, facevano tutto. E McKennie secondo me è un giocatore degli anni 80 nel presente del 2026, perché Bravo. non mi spiego questa cosa qui. Bravo. No sé qué McKennie es como un jugador de los 80, ¿no? Que salían, tenían la pancita, fumaban, tomaban, comían, y pues Grazie. McKennie es eso, pero Ragazzi, voi en la siete tutti actualidad. juventini, vero? Tutti juventini, Sì. tutti Sì, tifosi sì. della- Conoscete Massimo Bonini? Sí, certo. Massimo l'ha raccontato 1 milione di volte, che Michel Platini non faceva vita d'atleta, perché Michel Platini fra un tempo e un altro fumava, e quindi diceva che Michel Platini non correva, doveva correre lui per Michel Platini. McKennie invece riesce anche a correre, ragazzi. Cioè, McKennie è sempre uno di quelli che corre di più, nonostante all'intervallo probabilmente mangia, non lo so io cosa può mangiare, è assurdo. È assurdo, impressionante. Però ti dico di sì, hai ragione, vuole essere al top della forma a livello fisico, e ti dico che a livello fisico ha fatto dei netti miglioramenti, perché mai come quest'anno, a livello anche di numeri, McKennie ha dimostrato a livello fisico di essere uno dei più tonici nella Juventus, si è messo veramente in forma. Io penso, adesso battuta a parte, penso che di costituzione sia così, e quindi difficilmente può essere più asciutto, però credetemi, e lo vediamo in campo, Weston McKennie è uno che negli allenamenti mi dicono essere, rispetto ad altri anni, un top, e questo forse lo fa perché è ormai maturo, perché ormai ha 27 anni, perché vuole essere in forma per il mondiale, e perché lui vuole rimanere alla Juventus, perché quando dice che vuole rimanere alla Juventus lo dice veramente. Vediamo se troveranno un accordo, questo sí. Perfecto. Entonces nos dice que Massimo Bonini, quien jugó, digamos, en la Juventus de los 80, le cuenta, ¿no? a Mirko que Platini pues no hacía vida de atleta. En el medio tiempo, entre el primero y el segundo tiempo, Platini entraba a los camerinos y se ponía a fumar, no corría dentro del campo. Quien tenía que correr por él era Massimo Bonini, y McKennie en cambio sí corre, y corre muchísimo, y como bien mencionó el prof, quiere estar al top físico también por el mundial, pero ha mejorado muchísimo comparado en los últimos años, y los datos lo comprueban. Está entre los mejores de la plantilla en términos físicos, ¿no? de rendimiento. También le comentan que McKennie en los entrenamientos es uno de los mejores y con más intensidad comparado con el pasado, ¿no? También puede ser porque él ha madurado, ha crecido, pero como bien decimos, quiere estar en forma para el Mundial, y también quiere quedarse en la Juventus, porque cuando lo dice que quiere quedarse en la Juventus es verdad. Ahora falta el que se pueda encontrar un acuerdo. Quizás una de las preguntas que más suenan, ¿no? Y nos las manda José Daniel Navarro y Alberto Ramírez en cuanto al mercado de la Juventus es
¿por qué el mercado de la Juventus ha sido tan lento comparado con otros equipos italianos? ¿Por qué siempre hay que llegar a las últimas semanas del mercado para ver un movimiento por parte della Juve, Mirko? Non credo che ci sia un perché, a parte quello, ma credo che sia un po' un brutto vizio dei dirigenti italiani, europei, un po' un brutto vizio questo, cioè di aspettare sempre gli ultimi giorni per fare delle operazioni. Se vi ricordate, l'anno scorso Cristiano Giuntoli riuscì subito a prendere Kolo Muani e riuscì poi a prendere Veiga e Kelly dopo 2 trattative importanti, però arrivò a fine mercato che non riuscì a prendere altri giocatori, e anche l'anno prima ci fu una situazione del genere dove in estate la Juve cercò di prendere un attaccante non riuscendoci. È un po' un brutto vizio secondo me dei dirigenti italiani. Io in questo caso posso dire in maniera così abbastanza netta, logica, che se tu hai soldi spendi e vai a prendere chi vuoi. Se non hai soldi devi fare queste operazioni molto creative, perché l'operazione En-Nesyri è un'operazione, altro delle tante operazioni creative che la Juventus ha fatto nel corso di questi ultimi anni. Ma anche se vai a prendere un laterale, vai a prendere un centrocampista, devi fare un'operazione creativa. Quindi secondo me è tutto, come diceva il buon Enzo, dipende molto dal denaro, insomma. Entonces, dice, no hay un porqué particular aparte del dinero, es un vicio, digamos, feo que se ha generado también en los directivos en Italia en los últimos, de esperar en los últimos días. El año pasado, en comparación, Giuntoli pudo traer rápido a Kolo Muani, después, poco después, Veiga y Kelly, al final no pudo terminar de cerrar ciertas oportunidades que tenía. Pero en este caso, pues también se tiene que resaltar que si tú tienes dinero, puedes salir, gastar y terminas tu campaña de inmediato. Cuando no tienes dinero disponible para gastar, tienes que encontrar operaciones creativas como la actual que se ha visto con En-Nesyri, que es una de las muchas operaciones creativas que hemos terminado de hacer. Algo que añadir sobre la renovación de Spalletti. Sé que la mencionaste poco, pero algo especial que habría que añadir en ese particular. Sé que primavera debería ser el momento justo para ello, pero se ha estado hablando muchísimo. Chiellini habla muy bien de Spalletti. Sì, è vero. ¿Es casi garantizada la renovazione a Spalletti? Guarda, di garantito non c'è nulla, però c'è veramente grande soddisfazione da parte della Juventus per il lavoro di Luciano Spalletti, che è stato un lavoro che noi in campo stiamo vedendo con i risultati, ma prima di tutto è un lavoro che è stato molto molto forte nella testa dei giocatori. Finalmente io sto vedendo una squadra come questa delle ultime settimane che va in campo e sa quello che deve fare. Anche se perde, anche se pareggia, la Juventus ha un suo spartito, gioca bene. Con Tudor mi sembravano sempre troppo agitati, troppo insicuri. Erano una squadra che io l'ho vista un po' di volte dal vivo e non era mai tranquilla, aveva quella reazione sempre con i nervi, col Dortmund, con l'Inter, però non era mai tranquilla, cioè non riusciva mai a mettere quello che sapeva fare. E secondo me, non so se avete ascoltato le parole di Cesc Fabregas sulla Juventus, Fabregas ha fatto dei complimenti molto importanti a Spalletti, perché dice che una delle squadre che mi ha colpito di più nelle ultime settimane è la Juventus, perché ha sempre delle sovrapposizioni, sa quello che deve fare, attacca sempre con tanti uomini, fa tanti gol, e questo non ci vuole Mirko ad accorgersene, cioè è sotto gli occhi di tutti. Quindi io, se posso spendere una parola positiva, vi dico, in primavera ci sono delle buonissime chance che la Juventus possa rinnovare il contrato di Luciano Spalletti. Perfecto. Entonces, nos dice que no hay nada garantizado hoy en día, pero hay mucha satisfacción dentro de la Juventus y su directiva también por los resultados que se han visto y no necesariamente del marcador. El equipo sabe qué hace cuando baja al campo, y cuando los resultados no llegan en el campo, se ve que es un equipo con propósito y sabe lo que está jugando, mientras que con Tudor se veía un equipo inseguro, agitado, que reaccionaba a punta de nervios, ¿no? Aun cuando lograba sacar los resultados.
resalta los cumplidos que dio Cesc Fábregas a Spalletti en los últimos días, que justo decía el entrenador del Como que le ha impresionado muchísimo el estilo de juego de la Juventus y lo que ha logrado, y en efecto hay una posibilidad muy fuerte de que en primavera se llegue a un acuerdo sobre esto. Prof. Germán, Piero, quiero darles también un poquito de disponibilidad a ustedes, algo que quieran añadir, preguntarle a Mirko. No, io tenia la stessa domanda anche che penso che abbia lui, no? Perché come mai giocatori che non è che stanno facendo danni il poco tempo che hanno a disposizione, come Joao Mario e anche Openda, hanno così pochissimo spazio invece di altri che giocano di più e fanno più danni? Penso a Cavalla, a me particolarmente, ma questa è una roba mia, Miretti ogni volta che va in campo io mi esplode il cervello per come gioca, tutti i palloni che perde, questa leggerezza, così come se giocasse a casa sua. E invece Joao Mario, due o tre partite, due o tre spezzoni che ha fatto, non ha fatto così male. Openda anche non sta avendo spazio. C'è un retroscena, non si allenano bene, non hanno l'atteggiamento giusto. Cosa è successo con questi due giocatori? Penso che per Joao Mario sia più una questione, non che non si alleni bene, ma più una questione di caratteristiche. Non credo che Joao Mario si sia ancora ambientato nel calcio italiano, e non è un caso che né lui, Spalletti, né Tudor abbiano dato fiducia a questo ragazzo che letteralmente non sa difendere, perché avevamo capito l'insoddisfazione di Tudor quando c'è stata questa operazione, che è stata un'operazione più di bilancio, perché a Tudor piaceva di più Alberto Costa, ma questo lo sapevamo, l'avevamo anche detto la scorsa estate, è stata un'operazione più di bilancio per far sì che la Juventus potesse avere una plusvalenza, ma poi devo stare attento a chiamare plusvalenza, perché in Italia, se mi sente chi ne le plusvalenze qua, facciamo di nuovo tante storie, ed è stato un guadagno a bilancio per la Juventus, quindi penso che sia proprio questo. A me spiace, perché vedere un giocatore come Joao Maio, che secondo me non è un campione ma è un buon giocatore, messo in panchina così e che gioca solo 2-3 minuti, mi dispiace tantissimo. Loïs Openda è un altro tipo di situazione. Openda forse è arrivato neanche lui voluto dall'allenatore, perché Igor Tudor voleva a tutti i costi Kolo Muani e non gliel'hanno preso. Openda arriva con un'idea tattica neanche giusta, perché a Tudor serviva uno che giocasse insieme a Conceição e a Yildiz dietro la punta, che era David, e invece gli hanno preso un giocatore che doveva giocare con un'altra punta a fianco come Openda, e quindi Openda secondo me fa fatica anche perché non è il suo ruolo. Cioè Openda fa una fatica immonda perché è lasciato lì da solo. Adesso vi dico anche un'altra cosa del perché fa fatica, ma lasciato lì da solo farebbe fatica secondo me anche un grande attaccante con dei numeri più importanti di Openda, perché una manovra così della Juventus fa fatica chiunque. Cioè io ho visto le ultime 2 partite del Manchester City e Haaland in 2 partite ha avuto un'occasione, perché il Manchester City ha rallentato, non ha più giocato, e la Juventus, quando comunque adesso che fa un gioco più offensivo con Spalletti, fa sempre più fatica a mettere davanti al portiere il giocatore in attacco. Quindi secondo me è anche un problema di come è strutturato il gioco della Juventus in attacco. Su Cabal e su Miretti, io su Cabal posso essere leggermente d'accordo. Anche Cabal fa fatica in fase difensiva, però è un giocatore che corre, mentre Joao Maio fa fatica anche a correre e non è veloce. Ecco un'altra purtroppo discriminante di Joao Maio, un'altra cosa che non funziona. Cabal almeno è un giocatore che corre ed è un giocatore che può fare anche il centrale, quindi anche più duttile dal punto di vista del ruolo. Su Miretti invece a me, guarda, ti dico, mi spiace se ti esplode la testa, però a me in questo momento, a parte col Benfica, mi sta piacendo. Ha fatto secondo me delle buone partite. È prima volta che non siamo d'accordo, vabbè, esatto, hai ragione. Devo far così, non so, Enzo, mi merito, dai, una fustigata. No? non ti avevo come un fan di Miretti, però vabbè, io me li appunto. Non sono un fan, però ti dico che secondo me non ha fatto così male, secondo me fa più male Locatelli, secondo me, però sì.
ecco, secondo me fa più male Locatelli, sì. però. No, Locatelli con Spalletti ha migliorato tantissimo, dai. Sì, però Ok. non è ancora il giocatore che riesce, cioè mi dispiace perché poi uno se la prende con Locatelli, però non è il giocatore che ti apre gli spazi, non è il giocatore che a un tocco gioca la palla, non è quel tipo di giocatore. E alla Juventus gli serve quel tipo di giocatore. Poi ce la prendiamo con Locatelli, io in primis, ma non è quel tipo di giocatore. Perfecto. Entonces nos dice, en cuanto a la pregunta del prof, que era por qué hay poco espacio para Openda y Joao Mario, nos dice que pues Joao Mario no que sea digamos, que no sea un buen jugador, ni mucho menos. Lo que pasa es que es una cuestión de características. No se ha llegado a acoplar al juego en Italia. No sabe defender y no es coincidencia, ¿no?, que tanto Tudor como Spalletti no hayan podido acoplarlo dentro de la situación. Sí tiene, digamos, una táctica interesante, pero no encuentra espacio justo por eso. Al final es una operación que se dio por cuestiones financieras más que otra cosa. Tudor prefería a Alberto Costa y terminaron pues quitándolo y poniéndole a Joao Mario, y eso pues desde un principio ya lo empezó de mal. Ahí le da lástima porque pues piensa que es un jugador que podría aportar también en esta alineación. La cuestión de Openda es otra situación porque llegó sin siquiera que lo pidiera el entrenador. Tudor quería a Colomani a toda cuesta y le trajeron a Openda, que al final es un jugador que le cuesta ese rol donde lo quieren poner, tanto con Tudor como Spalletti, porque no está acostumbrado a eso. Y es un rol que dejándolo abandonado, digamos, entre comillas, arriba, le costaría a cualquier otro delantero. Dio el ejemplo de Haaland, que últimamente el Manchester City también lo tiene medio abandonado arriba. A la Juventus le cuesta ponerlo frente al arco o servirlo frente al arco, y esto le está causando problemas. En cuanto a Cabal, le cuesta la fase defensiva, pero es un jugador que corre y es mucho más útil porque también puede jugar como defensa central, mientras que Joao Mario es otro que no corre y no tiene mucha velocidad. En cuanto a Miretti, a él pues no está de acuerdo con el profe, a él le está gustando los últimos partidos de Miretti, primera vez que no están de acuerdo y se echaron ahí una risita. No está tan de acuerdo en eso, pero digamos, no es que sea un fan de Miretti, pero no lo está haciendo tan mal. Resalta que piensa que Locatelli lo está haciendo peor, y no por culpa de Locatelli, sino que simplemente no es el jugador que te abre los espacios y pues al final eso es lo que necesita la Juventus hoy en día. Germán, Piero, ¿algo más antes de pasar a la siguiente pregunta de los miembros? Bueno, yo lo que quería preguntar es que si realmente era tan necesario un delantero más que un centrocampista que hiciese de McKennie, por ejemplo. Vediamo se ho tradotto bene. Mi chiedi se la Juventus sta cercando un giocatore più o meno delle caratteristiche di McKennie, giusto? No. No, scusami. Ho detto che si En-Nesyri è la scelta più giusta invece di prendere per esempio un centrocampista, anche un altro terzino, o riportare a Chiesa con noi. Ma allora, se tu pensi che la Juventus fosse una delle poche squadre in Europa che ha sul fronte offensivo, adesso aiutatemi a dire, ma Vlahovic 3 gol più 2 in Champions 5, no, forse 3 in Champions e 3 in campionato. Davide ne ha fatti 3, Openda ne ha fatti 2, Conceição ne ha fatti 2, Ildiz ne ha fatti 4, 6, 7. Credo che sia una delle squadre che, se tu pensi, ha tanti attaccanti centrali ma ha fatto pochi gol. Quindi i numeri ci dicono che la Juventus ha bisogno, visto che ha ancora fuori il suo miglior marcatore, ha bisogno di un attaccante, e quindi secondo me può essere anche giusto il ragionamento. Però prima dicevo che secondo me la Juventus in questo mercato doveva fare un centrocampista. Per me la priorità doveva essere un centrocampista non nel ruolo di McKennie, ma centrale, un centrocampista che potesse giocare davanti alla difesa, un giocatore che Spalletti ha avuto come Lobotka, come Brozovic, come Pizarro, non so se te lo ricordi, David Pizarro della Roma, quel tipo di giocatore. Però ho visto che forse non ci sono state delle
delle giuste opportunità. Per fortuna, dico io, per fortuna, lo ripetiamo 2 volte, per buona suerte non è arrivato Guido Rodriguez, perché cosa arrivava a fare Guido Rodriguez non lo so, cioè piuttosto andavo io, cioè era la stessa cosa secondo me, e quindi io penso che alla fine la Juventus fa bene ad insistere sull'attaccante e deve insistere per trovare delle soluzioni come terzino e come centrocampista, se c'è, da qui al 2 di febbraio. Ti aggiungo un'altra cosa, che magari se volete fare poi una domanda a parte, che stanno lavorando tanto sul mercato di giugno. Questo è vero. Sul mercato di giugno ci sono veramente tanti nomi e mi sento, perché vi voglio bene, vi dico un nome in attacco che sono andati a vedere anche nell'ultima partita di Champions e anche segnato. Quindi stare attento a questo nome, perché non c'è solo la Juve, ci sono tanti club, molti tedeschi, ma magari dopo ve lo dico. Ok, entonces nos dice que Juve es uno de los pocos equipos en Europa que tiene, digamos, un nivel de ataque, muchos jugadores en ataque, pero con pocos goles. Vlahovic, 3 en Liga, 3 en Champions League, Davis 3, Openda 2, Chico 2, Gildi 6, 7 entre las dos competiciones. Son pocos goles para un nivel de ataque por el estilo y necesita atacantes que puedan convertir en gol. Entonces, en este mercado, pues lo siente coherente que hayan ido por eso, aunque él piensa que deberían haber ido por un centrocampista, pero no se dio la opción. Esta Juventus de Spalletti necesita su Lobotka, Brozovic, Pizarro, pero no hubo oportunidades al respecto. Por suerte, y lo resaltó varias veces, no fueron al final por Guido Rodríguez, porque dice no entiende que podría haber hecho Guido Rodríguez en este equipo. Para eso jugaba él en cambio. Entonces, pues hace bien la Juve en insistir por el ataque en este particular, y nos dice que la Juve está trabajando muy fuerte para el mercado de junio, anticipando justo la pregunta que le iba a hacer, y hay un nombre en ataque particularmente, alguien que acaba de anotar en la Champions League. Hay muchos equipos que están interesados en él, y la Juve lo está siguiendo muy de cerca e interesado. Entonces yo invito a la chat que vayan poniendo quién piensan que es ese nombre mientras le hago la siguiente pregunta. Però non devi tradurre anche che secondo me io sono più forte di Guido Rodriguez, perché no, io non ho detto no, perché se no Twix esce di Natale e iniziano a dire ma come fai anche il giocatore, ma potrebbe essere vero, Mirko, perché no? No, ma infatti cioè, volendo... Entonces la pregunta, Mirko, justo es, ¿no? Digamos que renuevan a Spalletti. ¿Quiénes son los jugadores que salen de la Juventus porque no entran dentro del esquema de Spalletti? ¿Y cuáles son los objetivos para el mercado de verano? Allora, io penso che una prima indicazione del fatto che vogliono rinnovare Luciano Spalletti sia stata proprio la ricerca così forte dell'attaccante, perché il nome dell'attaccante è stato fatto da Luciano Spalletti. Quindi io penso che questa sia una delle piccole così prove, chiamiamole prove, ma si possono chiamare in altri modi, per capire, dei piccoli indizi per capire. Poi non è facile, perché in realtà credo che Spalletti abbia già fatto capire quali sono i giocatori che non vuole, quelli che giocano di meno. Uno è João Mario, l'altro mi spiace dirlo, ma è Vasilij Agic, che anche lui sta trovando poco spazio. E a sto punto, visto che il ragazzo non vuole andare via, io spero che possa essere un giocatore magari più utilizzato anche nel ruolo di quello che noi in Italia chiamiamo sottopunta, ma è il ruolo di trequartista, è il ruolo di numero 10, no? che adesso sta facendo Miretti, che al prof fa venire i capelli, lo so già, però spero anche che magari questo giocatore che io auspicavo a centrocampo magari possa essere lo stesso Agic, perché Agic lo vedo molto bene a livello di testa, come gioco, come far gioco, come lanci, come tiro dalla distanza. Secondo me si può affinare. Poi per giugno a me risulta che la Juve stia lavorando più o meno sugli obiettivi che ha oggi. Sul terzino farà un centrocampista, vuole fare un attaccante molto forte, farà un difensore centrale. Quindi la Juventus io mi aspetto che in estate faccia 4-5 colpi. Top non lo so, perché ci sono tanti sogni,
lavorano tanto sui parametri zero, si sono informati su Bernardo Silva, su Pellegrini, stanno lavorando su Franchessy a centrocampo. Staremo a vedere. Secondo me la Juventus in estate vuole costruire una buonissima squadra, e vi dirò di più, attenzione ai giocatori italiani, perché so benissimo che a Luciano Spalletti piacerebbe molto avere dei giocatori italiani forti. Uno è Sandro Tonali, l'altro può essere, a livello così, penso, no, di interesse, ma Palestra, Caiode, ci sono tanti giocatori italiani interessanti. Quindi staremo a vedere, ecco, su quello che può essere il mercato della Juventus di giugno. Prima però facciamo finire gennaio. ¿Qué me dices? Solo para clarificar una cosa sobre Sí. Adzic, porque el mismo Spalletti en rueda de prensa dijo que era intocable, pero tú lo ves como alguien que Spalletti no quiere usar. Io vedo quello che dice il campo. Esatto. Io vedo che Agic nelle ultime partite, se non contro il Lecce, non è mai entrato. Poi magari mi sono perso un ingresso in campo con la Cremonese o col Cagliari, però non l'ho visto giocare forse 10 minuti, un quarto d'ora totali nelle ultime 5-6 partite. E al di là di quello che può dire Luciano Spalletti, secondo me la miglior soluzione era mandare in prestito Agic, e ti posso dire che Mirko Vucinic, che è il selezionatore del Montenegro, ti posso dire Stevan Jovetic, che me lo ha detto a me, lo ha detto ad altri media, posso dirvi Dejan Savicevic, cioè in Montenegro sono 3 personalità importanti, sono a livello calcistico degli dei, gli hanno detto di andare in prestito, lui non ci vuole andare, la Juventus non è così bisognosa di mandarlo in prestito, Spalletti a noi giornalisti, ai tifosi, dice che è un giocatore per lui intoccabile. Io spero, ed è un mio appello a Spalletti, che da qui a giugno Vasilij Agic può trovare più il campo, perché deve trovare il campo questo ragazzo. Perfecto. Entonces, nos dice que la primera indicación, ¿no?, sobre que van a renovar Spalletti es que buscaron al atacante, porque fue Spalletti quien pidió ese atacante, así que funciona como una prueba, digamos, sobre esa renovación. Spalletti ha dejado entender realmente quién piensa que no continuará en la Juventus el año que viene porque no los pone a jugar. Caso en punta, Joao Mario y Adzic, que nos indica que no quiere irse, aunque han llegado ofertas de préstamo, esa era la idea, y él espera que encuentre, digamos, más tiempo en el juego ahorita que se va a quedar, porque pues tiene buen pie, buena cabeza, buenos pases, tiros a puerta, y solo se puede afinar en eso. Pero como bien resalté, ¿no?, Spalletti le dijo dijo en rueda de prensa que era intocable, pero él ve lo que dice el campo. Digamos, para junio las prioridades es un lateral, un mediocampista, un atacante fuerte, un defensa central. Él espera que la Juventus haga entre 4 o 5 operaciones en junio. Hay muchísimos sueños y bastante costo cero de agentes libres como Bernardo Silva, Pellegrini, que sí, pero nos dice que ojo a los italianos, porque Spalletti quiere rehacer, digamos, una columna vertebral de italianos en la Juventus, como Tonali, Palestra, Caiode, son nombres importantes a tomar en cuenta. En cuanto a Adzic, para clarificar ese punto, tanto Vucinic como Jovetic y Savicevic, que son, digamos, eminencias en el fútbol montenegrino, le dijeron a Mirko, pero que ellos le dijeron a Adzic que se fuera en préstamo para encontrar más minutos, pero el chico no quiere irse. Por ende, espera que Spalletti le encuentre más espacio. Pregunta rápida, Danilo, que pone esta donación, además de ser miembro, pone una donación sobre Douglas Luiz. La directiva Spalletti está considerando un regreso de Douglas Luiz. ¿Encajaría en el estilo de Spalletti un regreso de Douglas Luiz? No, Douglas Luiz o resta al Nottingham fino a fine stagione, oppure, e tanto non verrà riscattato, oppure andrà in un altro club come può essere il Chelsea. Non c'è proprio verso che la Juventus possa far tornare Douglas Luiz, e di questo mi dispiace, perché Douglas Luiz poteva essere un centrocampista che magari per Spalletti, rispetto a, non so, a Thiago Motta o Tudor, poteva essere un centrocampista un po' più funzionale a quello che è il suo gioco. Perfecto, entonces uno dice que no, que Douglas Luiz o se queda en Nottingham Forest o, y seguramente no será rescatado, o se va al Chelsea
pero que en este momento la Juve no lo puede regresar, que es una lástima porque piensa que con Spalletti pudo haber sido útil. Mirko, nombre del atacante che la Juventus sta buscando, anotò mi sono andato a rivedere i gol, diciamo, i calciatori che hanno segnato, non so, poi ho detto dell'italiano, mi è venuto Scamacca, però spero di no. No, non è italiano, non è italiano. Germán tuvo una idea, que Germán tú dijiste, Gabriel Jesús, dice Germán. No. Piero. Osimhen. No. Osimhen no. Diego, un atacante che anotò nell'ultima molto jornada. È molto giovane, ragazzi, è molto giovane. Muy joven, dice. Molto giovane, sta facendo una grande stagione nel suo club. Quest'anno il suo club ha giocato contro una squadra italiana in Champions. Lui ha fatto un gol nell'ultima partita di Champions. Forse quello del Bilbao? No. Allora vi do un altro indizio. La Juve ha preso un giocatore di questa nazionalità, intendo la Juventus in generale, intendo Juventus prima squadra, Juventus Next Gen, che voi siete attenti, e Juventus Under 20. A gennaio ha preso un giocatore di questa nazionalità, che è la nazionalità del giocatore di cui parlo. Ok, entonces los indicios son... Chi lo dice? È un turco. Bravissimo Diego, bravo. Ma non so chi ha segnato, che turco ha segnato in questa giornata. Allora, è un giocatore turco, classe 2005, all'età di Yildiz sono cresciuti insieme, e si chiama Can Yuzun, che è un giocatore su cui tutta Europa, veramente tutta, in primis c'è il Bayern Monaco, che sul mercato tedesco in genere è sempre la squadra migliore, fa il vuoto, eccetera. La Juventus è andata a vederla anche in Azerbaigian, e complimenti agli scout della Juventus perché si sono fatti una bella trasferta. Però ecco, lo hanno seguito più e più volte in questa stagione. Tra i tanti giocatori che la Juve ha seguito, da Abu Addi a centrocampo, da Tot del Ferencváros, che adesso è andato in Inghilterra, da Bernabé del Parma e tanti giocatori, questo è un giocatore su cui la Juventus sta seguendo, e non so se lo prenderà perché ha un costo veramente esagerato, non so se può piacere a Luciano Spalletti, ma a livello scout i feedback sono molto positivi. Muy bien. Entonces nos dice joven turco 2005, creció con Yildiz y es, aquí lo voy a decir mal porque no lo voy a pronunciar bien, Hakshan Yusum. ¿Lo dije bien? Hakshan Yusum, ok. Costui. Ese señor que está ahí. Señor Can Yuzun. Hakshan Yusum. Hay que aprender ese nombre. Toda Europa está atrás de él, incluido el Bayern Múnich. Los ojeadores de la Juve fueron a verlo, han ido a verlo por todos lados, incluyendo Azerbaiyán. Y de todos los jugadores que han estado observando los ojeadores de la Juventus, este es el que ha recibido mayor feedback positivo por parte de los observadores. No sabe si al final la Juventus vaya a poder ir por él porque tiene un costo realmente exorbitante y muchísima competencia en el mercado. Y habría que ver si cabe dentro de los planes de Comolli y Spalletti. Solo para clarificar, ¿costo de este jugador? Dai 70 milioni in su. De 70 milioni in arriba. Poi considerate che l'Eintracht Francoforte è quella formazione che solo 2 o 3 anni fa ha venduto Kolo Muani a 95 milioni. Quindi vi faccio immaginare un giocatore del genere per quanto può andare via. Però so che gli scout della Juventus, gli osservatori, quelli che vanno in giro sempre per l'Europa a vedere gli incontri, che non sono mai, non si sanno chi sono, perché noi non conosciamo i nomi, cioè li conosco ma non posso dirveli, ecco, vanno a vedere le partite, si segnano i giocatori migliori sul taccuino e poi escono a livello di giornali con la Juventus, pensa a Tot, pensa a Bernabé, eccetera. Ecco, un giocatore su cui so che hanno fatto dei buoni feedback è Can Yuzun, che credo vada a vedere quanti gol ha fatto, ma ha già superato la doppia cifra, se non sbaglio. 13 gol nell'Eintracht Frankfurt quest'anno, e è nato in Turchia lo stesso giorno del prof, 11 novembre. Attenzione. Allora è finita, deve arrivare. Deve arrivare, sono automaticamente primo fan di Can Usu. Poi, perché io sono un grande entertainer, ok? Vi dico che c'è un altro nome in attacco, ma non ve lo dirò oggi.
Perché questo nome, rispetto a Chan Yu-Zun, oggi non mi sento di farvelo uscire. Ok. Perché è un nome questo su cui per noi è fantastico, delle discussioni. perché assicuriamo il ritorno di Mirko Di Natale su Pueblo Juve, quindi fantastico. Dal 2 di febbraio in poi, ragazzi, io ci sono. Prima facciamo firmare il Nesiri per la vostra gioia e poi torno. Buenísimo, buenísimo. Mil gracias, Mirko Di Natale. Sé que te tuvimos por muchísimo más tiempo del que nos había permitido. Así Joshua, que, le puedo hacer una pregunta rapidissima? Pregúntale si puedes, adelante. Mirko, domanda velocissima. Lo so che da tantissimo si sente il nome di Tonali, però io su Tonali ho una cosa, un pensiero. Tonali è uno dei nomi che è uscito insieme a Fagioli, insieme a altri giocatori, con la questione delle scommesse. Tonali ha avuto la squalifica in Inghilterra. Se Tonali arriva in Italia, c'è un rischio di squalifica dalla giustizia italiana, che sappiamo come la giustizia sportiva, che sappiamo come funziona, cioè potrebbe esserci quel rischio lì che noi prendiamo Tonali e dopo scatta un'altra sanzione di quel tipo? Beh, guarda, ti dico che appena sentono la parola plusvalenza scattano le sirene dell'ambulanza. Se vedono Tonali con la maglia della Juve, credo che veramente qua proprio arrivano in flotte. No, scherzi a parte, no, perché da quello che so la squalifica Tonali l'ha scontata e quindi non dovrebbero condizionare per esserci problemi nel momento in cui, se poi torna Tonali e ci sono tutte le sirene di tutto il mondo, questo caro Diego non te lo so proprio dire. Buenísimo. Gracias, Mirko, de verdad, mil gracias. Sé que estás al tope ahorita, pero bueno, apreciamos mucho tu amistad y tu tiempo. Gracias a vos, è stato un piacere. Mi scuso ancora per il mio scarso spagnolo che non parlo, quindi no, tranquillo. Niente, forza Miretti per il prof, allora. Ciao Mirko, grazie. Ciao Mirko, ciao. Ragazzi, è stato un piacere. Mirko, ciao German, ciao Pietro, ciao. Ciao Joshua. Ciao Mirko. Bueno, ahí lo tienen, el grandísimo Mirko Di Natale. Capi, tú me estás diciendo entonces que Pueblo Juve trae a Mirko Di Natale en plena ventana de calciomercato y en las horas calientes del cierre del primer colpo del calciomercato de Pueblo Juve. Y esto no va a ser récord de likes, récord de compartir el video, récord de suscripciones. O sea, ¿cómo se hace para no dejar un like después de un intervento como este de Mirko Di Natale? Es buena pregunta. Además que nos da primicias, porque la vez pasada que vino nos dio una exclusiva y una primicia de lo de Verratti y explotó el internet sobre la situación Verratti, que después al final no se dio por los costos, pero, o sea, Mirko Di Natale es quizás, yo diría, entre los top 3 mejores informados sobre la Juventus. Y además que es un profesional excelso, porque, o sea, de la forma que trabaja Mirko es realmente de aplaudir y pasa por desapercibido, lamentablemente, por cómo funcionan las redes ciertas veces. No, pero, Capi, y viene acá a dar noticias, sí, pero también a hablar con nosotros, a decir su opinión, a joder como jodemos nosotros. O sea, qué personaje, qué crack, de verdad. Bueno, para cumplir con todo lo que dijo al final, dijo que hay otro nombre que la Juventus está teniendo en ataque, pero no nos los va a decir ahorita, pero se compromete a regresar después del 2 de febrero a decírnoslo. Y en la última pregunta de Diego, que se habría un riesgo en caso de, sobre una suspensión de Tonali en caso de que regrese a Italia, pues bromeó, ¿no? Que al final, al igual que la plusvalía, solo pensando en Tonali con la camisa de la Juventus, le genera esa ansiedad, pero en general pues no debería haber, ya que cumplió su suspensión. Chicos, me gustaría hacer una vueltita, ¿no? El prof casi la hizo ahorita, pero Germán, empezando contigo, pues Diego, después Piero, ¿qué es lo que les gustaría resaltar de este intervento de Mirko Di Natale aquí con nosotros? Bueno, primero que nos ha dado una visión de lo que está en el equipo, cómo está funcionando, de lo que quiere hacer para el mercado de invierno, que básicamente es traer un delantero 9 que cumpla con lo que nos hace falta, altura, remate y definición. Y bueno, también las primicias y la exclusiva que ha dado del delantero que podría llegar para el mercado de verano en junio, también ha estado bastante interesante. También resalta bastante el tema de la economía de la Juventus, que está bastante
que dependemos mucho de las salidas y de cómo salgan. Si se puede vender a Joao Mario en buen precio para poder también traer un buen tercino en condiciones. Dieguito, ¿tú qué te gustaría resaltar? Bueno, me gustaría resaltar una cosa que dijo Mirko, es bueno, que ya lo sabemos, que la Juventus no para nunca de trabajar y de buscar nombres para el futuro, y que bueno, ya tiene estructurado qué es lo que quiere para el mercado de verano, ¿no? ¿Dónde son las posiciones donde quiere reforzar? Y para esto le doy mucha importancia a que el fichaje, si se termina de concretar, de En-Nesyri, es un fichaje sin obligación de compra. Yo sé que lo comentaron antes, pero sé que hay más de uno que está un poco molesto, desmotivado con este nombre que está llegando. Pero es importante resaltar que en la negociación la Juventus pudo ganar esa parte de la negociación en la que no es una obligación de compra, y eso te permite no tener que casarte con ese jugador para el futuro, sino te permite luego en el mercado de verano, donde hay más opciones, donde más equipos están dispuestos a salir de jugadores, a vender jugadores, donde los mismos jugadores están más dispuestos a ir a cambiar de equipo, tienes una completa libertad en poder ir en los nombres que de verdad quieres y no te tienes que quedar con este nombre que trajiste solo para tapar un hueco momentáneo. Y sobre el nombre que nos dijo al final del turco, que bueno, ya Pierito se habrá visto un compilado de 5 minutos en YouTube mientras estamos aquí en el video, me asombra que se hable de al menos 70 millones y la Juventus invierta ese dinero por un solo jugador, sabiendo que tiene que reforzar más de una zona del campo. Me sorprendió ese nombre porque, bueno, tal vez si se concretan ciertos objetivos económicos, podamos permitirnos un mercado con unas cifras elevadas, cosa que al día de hoy vería difícil. ¿Piero? Yo lo que valoro o lo que rescato es lo que nos comentó sobre la titularidad de llegar En-Nesyri, ¿no? Y cómo lo ve Spalletti, que lo ve básicamente como el 9 que va a tener que afrontar los partidos, pero también queda esa incógnita de qué pasa cuando vuelva Dusan, ¿no? Yo creo que igual si En-Nesyri termina pues devolviéndole la confianza a Spalletti, probablemente él sea el 9 titular y David pasa a ser la segunda opción. Otra cosa que también me parece interesante es lo que mencionan en el momento de la renovación, ¿no? Para Spalletti, que se hablaba de que Spalletti para la renovación por ahí estaba teniendo enfocado a un delantero o a un atacante que sea de su agrado, y sorprende bastante que sea este chico, ¿no? Que sabemos que en verdad el equipo donde está él vende caro, ¿no? Vende carísimo. Entonces, habría que evaluar si realmente al final con qué jugadores o quiénes son los que van a terminar llegando, si es que Spalletti renueva y si es que Spalletti está contento con eso, ¿no? Creo que hay todavía bastantes incógnitas en el tema de lo que podría pasar en el ataque, pero por ahora me parece que estoy de acuerdo en Mirko con lo que dijo sobre la operación de En-Nesyri, ¿no? Que es la mejor opción, que es una mejor opción a Mateta y que por ahora es lo que se necesita, ¿no? Para poder abordar lo que queda de la temporada. Prof. ¿Todo bien? Dime, ¿qué quieres resaltar de nuestra conversación con Mirko? No, yo creo que lo hemos dicho prácticamente todo y bueno, que al final estamos en desacuerdo, ¿no? Vemos el fútbol, la media cancha de la Juventus la vemos de forma diferente, igual que la vemos diferente Dieguito y yo. Y bueno, que los hechos partido tras partido me dan la razón a mí, no a Dieguito, pero bueno, Dieguito es un tipo que Ya, igual espérate. abraza a McKennie. El Capi te pregunta que qué opinas de lo que dijo Mirko y me pegas a mí de gratis, además. No, de gratis no, ¿cómo de gratis? Sí, De por gratis la cara. no, de gratis no, pero en todos los goles del equipo, en todas las coberturas, el mejor mediocampista de la Juventus este año y
Y bueno, cada ¿Para ti quien... quién es Enzo? Que no estoy al tanto. ¿Para ti quién es? No, Weston McKennie. Weston Para McKennie. ti. No, pero son los hechos Sí, no, para mí también de este año sí. No, lo que Coincido. pasa es que Germán, tú capaz no sabes que Dieguito es el hater número 1 de McKennie. Entonces, las cosas de la vida, El ¿no? Que número 2. El vamos número al 1 es estadio, Fratesi. vamos al estadio el otro día, a Juventus Cremonese, y encima hace gol McKennie, ¿no? Entonces, que después se lo quitaron, ¿no? Después creo que lo dieron. No, el primero se lo quitaron, que fue el autogol. Que fue autogol. No, para mí cumple bastante bien. McKennie Qué jugador. siempre, Qué jugador. igual que Kelly. Yo no entiendo por qué la gente critica tanto a Kelly, si al final es un jugador que al menos cumple, ¿sabes? No se lesiona, se defiende bien, lucha, está atento, Bueno, no comete ahora mucho. con el fichaje de En-Nesyri, al menos McKennie va a ser una sola posición a la vez y no dos posiciones al mismo tiempo, ¿no? Porque generalmente él juega del lateral derecho o carrilero derecho y encima juega de 9 para ir a pivotear y a ganar arriba los pelotazos de cabeza. Entonces ahora, si tienes En-Nesyri que va por arriba, bueno, el pobre McKennie puede hacer solamente una posición. Al pendiente de la llegada de El Nesquik, nos dice Octavio Cano, miembro del canal. Un saludo para Octavio Cano, gracias por tu membresía. Sería bueno que dieras también una donación, Octavio Cano, así como hacen ya que no haces un coño de la madre, por lo menos dona algo No, al vale. canal. La gente que no entiende, o sea, que no sabe, piensa que estás atacando a un... Bueno, pero tú imagínate, así estará desaparecido que habrá gente que no sabe quién es Octavio Cano. Mira, hablando de membresía, Danilone Martínez renovó por 26º mes consecutivo, además de dar una donación para una pregunta a Mirko. Víctor también se convirtió en nuevo miembro, aunque yo creo que es una renovación, porque yo a Víctor lo tengo como miembro. Alexander también, Kevin Alexander ya lo habíamos resaltado, pero está bien volverlo a resaltar a todos nuestros miembros, que por cierto, si son miembros, tenían primicia de pregunta para Mirko Di Natale. Creo haber preguntado todo lo que los miembros nos mandaron previo, así que espero hayan estado satisfechos, ¿no? con la labor que se hizo en ese aspecto. Si faltó alguna, mil disculpas, pero sepan que durante algunas respuestas que daba, ya respondía otras cosas de Mirko. Donó. Bien ahí, bien ahí. Bien ahí, Octavio Cano. Bien. Siempre. Así me gusta, que hagas caso, mi rey. Qué vaina. Chicos, yo lo tengo que dejar. Un placer como siempre. Dale, prof, un fuerte para que cierren. Chao. Un fuerte abrazo. Chao, prof. Chao, prof. Miren, a mí me gustaría lanzarles una pequeña provocación. Déjenme volvernos a reorganizar aquí. Una pequeña provocación sobre McKennie y querría saber su opinión al respecto. Porque Nelson, un fuerte abrazo a todos nuestros miembros, se une. Forza Juve, un fuerte abrazo. Rafa, Palmi, muchísima gente en el chat. Gracias de verdad por los comentarios. Estaré tratando de resaltar lo más posible, pero la verdad es que hay muchos en el chat. Dejen el me gusta, ya que están ahí. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Compartan para que esta subcomunidad siga creciendo. Pero mi provocación sobre McKennie es la siguiente. Quiero saber su opinión. Porque obviamente McKennie ha sido un jugador que es polivalente, está en muchas posiciones, logra cubrir muchísimos espacios, pero yo me he estado empezando a dar cuenta, y quizás erro, que nosotros nos emociona de McKennie, resaltamos lo de McKennie cuando anota goles. ¿Por qué? Por su inserción, por hacer la dupla con el delantero, el poder estar ahí e involucrarse, mete los goles, como hemos dicho, ya lleva 3 goles en Champions League o 2 goles en Champions League esta temporada, es el mediocampista con más goles en Champions League en este plantel y está creo que de segundo lugar en toda la historia o tercer lugar en toda la historia de la Juventus en cuanto a McKennie. Mi pregunta al respecto es, llegando un delantero que quizás hasta pueda hacer dupla con el mismo Openda, ¿se usará menos a McKennie en esa labor de inserción hacia el ataque y por ende perderá lustro? Porque, si vamos al grano, ¿no? Y aquí, digamos, estoy tratando de ser un poquito de abogado del diablo también
a favor de Diego. O sea, la labor como mediocampista puro de McKennie a veces da que desear, ¿no? O sea, el mismo partido contra el Benfica, en el cual el segundo tiempo fue fundamental McKennie con su gol, el primer tiempo fue bastante precaria el rendimiento del americano, en mi punto de vista. Entonces, mi pregunta en general, y sé que estoy dando 1000 vueltas para hacer esta pregunta, ¿estamos sobreexaltando a McKennie por los goles que hace? Y si llega un delantero a hacer los goles, a hacer esa labor de ataque que hace, ya no tendría que hacerlo y por ende volvería a bajar nuestra emoción por él, ¿o es realmente un jugador tan importante como estamos diciendo? Y aquí quiero resaltar también esta nueva membresía de Memoria Rivas, que yo creo que también es una renovación de membresía, pero desafortunadamente no me lo dice aquí, y aún más Danilone Martínez, que regaló 5 membresías a diferentes usuarios de Pueblo Juve. Eso es aleatorio, lo escoge YouTube. 1000 gracias, Danilone. Danilone es miembro, renueva la membresía por 26º mes consecutivo, hace una donación y regala 5 membresías. Danilone MVP el día de hoy, al igual que todos los que se han vuelto miembros durante el día. Lanzo esa pregunta, chicos. ¿Qué opinan al respecto? Quiero empezar contigo, Diego. No, mira, la verdad es que, bueno, antes lo quería comentar, antes que el prof huyera como un cobarde, ¿no? Porque primero me pega y después se va. No, la verdad es que tengo que reconocer que de verdad, desde que llegó Spalletti, McKennie está jugando muy bien, está haciendo una grandísima labor, pero eso también va de la mano de cómo entendió el entrenador que puede explotar las virtudes de McKennie y esconderle las fallas. Y fíjate que los mejores partidos de McKennie desde que está Spalletti son partidos en los que él participa muy poco en la creación de juego, participa muy poco en tocar estos balones en el mediocampo, en los que el mediocampista necesita, cuando va a recibir el balón, está presionado de jugadores, tiene poco espacio y donde necesita mucha de la técnica para poder salir de la presión sin perder el balón. Ese tipo de cosas que son las situaciones, las clásicas situaciones en las que él perdía el balón. No han pasado últimamente porque él no se encuentra en esa posición, no está en ese momento de la jugada. En cambio, lo que está haciendo él, más allá de su fantástico labor por la banda, porque lo he dicho muchísimas veces, es un mediocampista que su mejor versión la habíamos visto como carrilero, entonces no es tan buen centrocampista, ¿no? Porque él tenía siempre esa situación que un poco se perdía y necesitaba más la banda, ¿no? Y Spalletti hoy en día supo aprovechar su mejor versión, que es lo que él mejor hace, que eso sí estará grabado en algún momento, lo llegué a decir en un live, que es ese modo en el que él entra al área o sea, no está estático en el área, sino que entra como para inserimento, Joshua, se me fue la palabra, ingreso. El ingreso al área, ¿no? Con los centros. Y esa jugada le sale muy bien y es muy efectivo porque tú no tienes un defensor que te está marcando 10, 15 metros antes de que tú entres al área. Y ahí es donde él ha logrado sorprender mucho. Entonces, mucho de lo que él está jugando ahorita ha sido gracias al entrenador que ha sabido resaltarle sus virtudes. Y si llega o no llega el Nesiri, si pasa esa situación en la que tú estás diciendo, yo no creo que en este momento él vaya a jugar con 2 puntas y McKennie como centrocampista en un doble pivote. Yo creo que si él acompaña al Nesiri y McKennie está al campo, o juega detrás de la punta o juega por derecha. Entonces va a seguir teniendo la oportunidad de hacer lo que mejor hace, que es esos ingresos al área. No creo que se pierda eso. Veo de verdad muy difícil que McKennie termine jugando tan retrasado, que volvamos a la situación anterior en la que le toca hacer la parte del juego en la que no es tan efectivo. Creo que Spalletti entendió muy bien desde el principio que es lo que hace bien y qué es lo que él no puede hacer, y por ende no lo deja que se encuentre con esas situaciones en los partidos.
yo creo que va a seguir haciendo lo mismo y si acaso en el momento en el que estén 2 puntas arriba, McKennie o estará por la banda o ya habrá sido sustituido en el juego y no creo que pase eso porque sinceramente creo que sería un error. Sería volver a todos los errores que hace él en el mediocampo, en los balones sanguinarios que pierde, que ha pasado en temporadas anteriores, porque si algo me tienen que reconocer ustedes que ahorita me están pegando por mi hate a McKennie, es que McKennie no ha tenido este nivel en todos los años en los que ha estado con la Juventus, ha tenido unos momentos muy bajos, por algo salió cedido una vez, por algo estuvo en el mercado de salida más de una vez, tampoco nos quedemos con el McKennie de estos últimos 3-4 meses como si hubiese sido toda su carrera en la Juventus así, porque no ha sido así. Y bueno, ya quedará para otro momento el tema de la renovación, pero lo importante es que Spalletti ha sabido resaltar lo que él de verdad sabe hacer. Germán, tu opinión, pero se escapó por la izquierda. No quiso responder la pregunta y se escapó en el último minuto. Bueno, yo pienso que McKennie es un jugador, como jugador, es muy bueno, porque puedes ponerlo por derecha, por izquierda, de 9 también lo hemos visto, de defensa, entonces es muy polivalente. Entonces, como jugador, me parece que valdría, porque siempre cumple su labor. Muy bien o muy mal, pero bueno, al menos cumple la labor. Y tampoco tiene muchos problemas de lesiones, es un jugador que suda, corre, no me parece que sea un jugador para hacerle tanto hate. Como decía Mirko, también estaba Locatelli, por ejemplo, que yo veo que hace menos labor que McKennie. ¿Qué más puedo decir? Que si va a seguir haciendo el mismo labor con la llegada de Nesiri, pues yo creo que sí, incluso mejor, porque se centrarán más los defensores del equipo contrario en Nesiri y puede llegar el McKennie como un Arturo Vidal, por ejemplo. Yo veo ahora a McKennie como un Arturo Vidal de la Juventus de Conte, por así decirlo. Tengo como esa referencia de McKennie. Y yo creo que lo hace muy bien. Que podríamos tener uno mejor, pero bueno, con lo que tenemos, de lo que tenemos ahora, es el que mejor y más ha cumplido. Como también lo cumplió Rabiot en su momento y al final nos deshicimos de él y ahora está cumpliendo en el Milan. Y pasará lo mismo con Vlahovic, que para mí será el mismo caso que el Pipo Inzaghi. Se va de la Juve y triunfa en el Milan o donde se vaya. Bueno, veremos, así es. Chicos, pasando un poquito al chat, dice Vicipensante, en apoyo a Diego, McKennie es fundamental para esta Juve. Diego, solo di que amas a McKennie y estamos en paz, pero bueno, veremos ahí qué hacemos. Diego ya no sabe qué inventar para hablar mal de Mac. Tampoco se la agarren con Diego, chicos. Tiene razón, en los últimos años, digamos que no había rendido a ese nivel. Pasando al partido del domingo, Juventus-Napoli, además que tengo un par de cositas que enseñarles también. Quizás empezamos con esta, ¿no? Déjenme subir un par de fotitos que llegaron ahorita. ¿Dónde están? Aquí. Porque habíamos tocado este tema cuando sonó... esta no es, esta tampoco es. Ya voy, aquí estamos. Cuando empezó a salir, ¿no?, la cuestión de las camisas, habíamos dicho que esta sonaba como segunda camisa para el año que viene. Hoy Footy Headlines saca otra, quizás con un poquito más de información, y sería esta. Entonces quiero saber su opinión. Pasamos de esto a esto. ¿Opiniones? Bueno, de nuevo, esto a esto. La primera era mucho más bonita que esta. Eso ya... como esa textura así, no me gusta mucho y me gusta más el color un poquito más chillón. Yo soy fan, para mí las camisas más bonitas de la historia de la Juventus son todas las rosadas. Y bueno, la de la final del 96 azul, pero las rosadas para mí, yo tengo una debilidad por esas camisas. Yo prefiero la segunda, pero lisa, sin el estampado o lo que sea, sin la... Sí, como la textura esa rara. Sin la textura, la prefiero de ese color, pero lisa. O sea, no este color, pero sin la textura esa como de cebra ahí medio rara. Tal cual. O intermedio, no tan chillón como el otro, pero tampoco algo intermedio. El otro me parece demasiado. Parece más la camisa del Palermo. Bueno, pero ese era el color original. Sí. Este es el color que sale en las fotos cuando recrean esa foto original.
¿sabes? La foto original que tratan de recrear el rosado sale este color rosado. Cuando Bueno, recrean la foto claro, original, pero yo son todas imagino que blanco y negro. el color original de verdad era más parecido a este, quiero pensar, no lo sé. Bueno, veremos. ¿Sabe la historia de por qué el color rosado? Cuéntanos. Si no me equivoco, esto se lo escuché a Guido Bachago, si no me equivoco. El rosado porque, bueno, la Juventus fue fundada por estudiantes del liceo en Torino, que evidentemente no tenían dinero. Cuando fueron a comprar las camisas, el rosado era el más barato de todos los colores. Y por eso ese es el color original. Buen dato. Interesante, ¿eh? Interesante. También decían por ahí que tuvieron problemas al lavarlas, o algo por ahí leí. Tuvieron problemas al lavarlas y entonces cada vez que se lavaban se iba destiñendo. Entonces por eso es que terminaron escogiendo el blanco y el negro. Pero no sé qué No, tan pero verídico es eso. pero el blanco y el negro viene ¿cómo se dice? El Notts Conti, que fue el que le regaló las camisas. Correcto, o sea, no sabían qué hacer porque tenían este problema de destiño y uno de los fundadores viajó o tenía un amigo en el Notts County y le preguntó, mira, tienes algunas camisas que te sobren, tenemos este problema y tal, le mandaron las viejas blanco y negro y de ahí siguió adelante, pero el problema de por qué pidieron las camisas es que supuestamente tenían un problema en mantener el color en las camisas, según lo que dicen. Vayamos a ver si es verdad o no. Pero bueno, chicos, pasando al partido del domingo, sería este que está aquí. Sería la alineación probable que está lanzando Sky Sport para el domingo contra el Napoli. Ahora, obviamente, es temprano, falta todavía todo un día, falta el último entrenamiento de mañana. Mañana no habrá rueda de prensa, no habrá rueda de prensa. La Juventus canceló la rueda de prensa después de que el Napoli habría informado que Antonio Conte no va a dar declaraciones previas al partido. Muy a la Conte, muy al Napoli el venir al Allianz Stadium después de lo que hizo pasar a la Juventus durante el verano en meterse la cola entre las piernas y decir que no va a declarar. Eso pues habla mucho del carácter de la persona. Entonces pues la Juve dice, bueno, nosotros tampoco declaramos, no hay por qué declarar tampoco. Así que no va a haber rueda de prensa mañana, pero esta es la alineación previa a el partido probable, alineación probable por parte de Sky. La leo en caso de que no estén viendo, nos estén escuchando. Di Gregorio en puerta, línea de 4 defensa, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, la misma que hemos estado usando en los últimos partidos. Línea de 2 en el medio campo, Turame y Locatelli. Encima de ellos, frente a ellos, 3 jugadores, Conceição, McKennie, Yildiz, única punta, David. 4-2-3-1. Opinión, Germán. Por mí perfecto, si juega Concienciado, que me parece un jugador muy, muy bueno, estaría perfecto con McKennie, Locatelli y Thuram. Igual le daría la oportunidad con Mainers al lado de Locatelli en el segundo tiempo para recambio y se va por Concienciado y depende de cómo afile el partido iría haciendo cambios, pero de momento la veo bastante acertada. Diego. Creo que por fin, después de varios años, tenemos una alineación titular estable, que es esta, que no la pudimos utilizar los últimos partidos por la lesión de Conceição y por eso jugó Miretti, pero creo que después de tanto tiempo podemos decir la alineación titular sin ningún tipo de duda y creo que bueno, esto es una de las causas por las cuales hemos visto el equipo mejorando y los jugadores finalmente entendiéndose bien entre ellos y creo que es lo mejor que tenemos hoy en día para salir al campo de titular. Espero que Conceição ya esté completamente recuperado, que pueda jugar unos 60 minutos y bueno, ya luego se verá quién entra porque hay bastantes en la banca para sustituirlo, dependiendo de cómo esté el partido, pero sí, esta es totalmente la alineación titular actualmente. Que se vio un cambio, ¿no? El partido pasado, cuando entró Conceição y salió, digamos, Miretti, hubo un cambio, ¿no? Que empezamos a generar un poco más, tener un poquito más de peligro en ataque. Yo creo que eso es importante también.
porque McKennie también, que se lo resalto, o sea, fue más, ese cambio fue bueno, no tanto porque haya entrado con Conceição, sino porque McKennie se centró. Porque de verdad que Miretti ese partido jugó muy mal y McKennie por el centro, esa combinación con Conceição, con el espacio que genera por ahí, creo bastante peligro. En efecto. ¿Qué se esperan para el partido, chicos? ¿Tú vas a ir al estadio, Diego? No voy, lo veo desde la sede. Bueno, quizás mejor, ¿eh? Yo Sí. espero siempre que ganen, lógicamente. Pero bueno, yo creo que este partido va a ser fundamental para dar un golpe de jerarquía sobre la mesa y mandar a callar un poquito a Conte y que se quede callado de verdad, que no declare más. Estaría muy bien y que la gente le deje de tener cariño, porque al final no se lo merece. Y sí, más allá de eso que estoy de acuerdo contigo, de hecho espero que lo piten bastante porque se ha comportado terrible. Podía haber sido de la Juventus y dejar eso ahí y quedar como el ídolo que fue como jugador y como capitán y como entrenador, pero de verdad que ha decidido siempre que puede hablar mal del club y de verdad espero que lo piten con todo. Por otro lado, ¿qué me espero del partido? Me espero un equipo que salga completamente a buscar el resultado. Me espero un equipo que esa actitud que tenía la Juventus antes, que cuando olía sangre salía con todo. Ahorita el Napoli está herido, el Napoli viene de muy malos resultados, está con el riesgo de quedar fuera de Champions, tienen muchísimas bajas y creo que es no solo porque necesitamos recuperarnos del desastre de la jornada anterior contra el Cagliari y necesitamos ganar, sino que sería eso, dar un golpe en la mesa y decir, volvimos, aquí estamos nosotros, no vamos a pelear por el campeonato, pero sí vamos a pelear por esos cupos por ese cupo de Champions. Por el otro lado, sí hay un poquito de preocupación porque en el escenario contrario dolería bastante una derrota porque el campeonato sigue avanzando, van quedando menos partidos y este enfrentamiento directo nos quitaría la opción de quedar a -1 del Napoli a pasar a estar a +7 del Napoli. Entonces ya no solo se nos escapa el Inter, sino que se nos escapa el Napoli y hasta tal vez el Milan por los cupos de Champions. Entonces yo creo que habrá presión en los jugadores, pero por otro lado tenemos bastantes cosas a favor, sobre todo vamos a jugar en casa, que el Napoli nos ha costado muchísimo a visitantes en los últimos años, pero creo que hay que hacer valer la localía y me espero una actitud completa del equipo para buscar los 3 puntos. ¿Y tú, Joshua? ¿Perdona? Dime. No, que de momento pierde el Inter, que es lo... Uy. Ha marcado hace 4 minutos el Pisa. Así que esperemos que esto nos sirva de motivación para acortar puntos con el puntero. Esperemos. El Inter en estos partidos tiene una superestrella, que es el mejor delantero de la historia del fútbol contra equipos chicos, porque contra equipos grandes desaparece. Así que yo creo que ese seguramente resuelve el partido. Rocky. El árbitro, no, sí. El otro. La Mula. La Mula. La Mula Martínez. Di Siervo. Lautaro. No, pero mira, fíjate que el Pisa es un equipo complicado. A nosotros también se nos complicó en su momento y yo creo que puede rascarle algo el Inter. Al menos ponerlos nerviosos y hacer un partido complicado. Igual no pierden, pero que le quiten 2 puntos estaría muy bien. Y yo diría que a la Juve descartarla en enero por el título, yo no la descartaría. Es la del 2016-2017. No, pero es que podemos tocar ese tópico después del partido del domingo, Germán. Porque, o sea, pues por sí. ejemplo, yo creo que este partido es fundamental, dificilísimo, eso sí. Partido dificilísimo porque además que, como habíamos dicho al principio del directo, el partido de ida terminamos igual perdiendo y íbamos quizás con un poquito de confianza por la cantidad de lesiones que tenían ellos. Al final siguen estando lesionados muchísimos. Anguissa no recupera.
Meret parece ser el único que va a recuperar para el partido del domingo, o sea que, digamos, están en una situación difícil. Compraron a este nuevo Giovanni que va a estar disponible para el partido, pero, o sea, hay que ver realmente qué va a pasar. Seguramente, con la suerte que tenemos, va a entrar y nos mete un gol, pero está fuera Rahmani, está fuera Gilmore, está fuera Sambo Anguissa, como dije, Politano, De Bruyne y Neres. Y Lukaku, que tiene ya años. Pero no, Lukaku es convocado. Lukaku ¿sí? está convocado, sí. Lukaku va a estar convocado, solo que viene de la lesión. No sé si vaya a haber minutos, pero ojo, porque tienes en el arco Milinkovic-Savic, si es que no entra Meret, ¿no? Aunque Meret ya regresó o está por regresar. No, pero el titular es Milinkovic ahí. Bueno, no sé, yo creo que se la puede. De todas formas, o sea, es un portero bien. Veo que más, Buongiorno, Juan Jesus, Di Lorenzo, línea defensiva. Okay. En el medio campo, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara, Elmas, única punta, Højlund. En la banca tendrían a Meret, si es que está, ¿no? En la defensa, como defensas, Mazzocchi, Gutiérrez, Marianucci, Oliveira, Ambrosini y Lukaku. El problema es que no hay mediocampistas en términos de sustitutos, pero la titular no es cualquier cosita. Pero en la titular está Lobotka. Lo dijiste, ¿no? No lo escuché. Lobotka titular, sì. Ciao Dario, un forte abbraccio. Gracias por estar. Serata a tutti. Scrivo dall'Italia, Forza Juve. Grande. Hay que aprovechar Juan Jesús y Buongiorno. Buongiorno viene terrible. Viene equivocándose en todos los partidos y creo que esos dos centrales son los que tenemos que explotar. Evidentemente siguen siendo peligrosos porque McTominay se ha convertido en un jugador que con una sola jugada te puede resolver el partido. Pero creo que lo que es una de las fortalezas de este Napoli y de cualquier equipo de Conte, que es la solidez defensiva, creo que con tantas bajas atrás, me espero que al menos marquemos 2 goles. Yo desde mis sensaciones, como ha venido jugando la Juventus estos últimos partidos, pienso que incluso podríamos depender más de nosotros mismos que de sus bajas y de cómo juegan ellos, pienso yo. Yo creo que a pesar de la derrota contra el Cagliari, que no fue tan justa porque jugamos bien y hicimos 1000 millones de ocasiones, contra uno de ellos que lastimosamente fue un gol inoportuno, también un poquito de culpa de Perín, pero fue un partido que fue una derrota que duele, pero no eran unas derrotas como con la de con Tudor o con Mota, que eran dolorosas. No, esta derrota duele porque fueron los 3 puntos, pero se dio un equipo distinto, por así decirlo. Ernesto, ciao ragazzi dall'Ecuador, siete forti. Gracias Ernesto, pero si estás en Ecuador nos puedes también escribir por español, no pasa nada, pero un fuerte abrazo, gracias Ernesto. A lo que decía, chicos, que Dario también nos pone su marcador 3-1, si quieren ir poniendo también su predicción, es que en este partido la Juventus tiene que ganar, independientemente de lo que pase hoy con el Inter. O sea, la Juventus no puede empatar el domingo contra el Napoli. ¿Por qué? Porque estamos en una situación en la tabla bastante seria. O sea, esa derrota contra el Cagliari, inmerecida, estamos todos de acuerdo en eso, por todo lo que creamos, al final no pudimos empujarla. Pero, o sea, la Juve tiene 39 puntos, el Napoli 43. Si nosotros no le ganamos al Napoli, el Napoli se pone en 46, aún empatando no me sirve y se nos va a escapar los primeros 4 puntos, los primeros 4 puestos. O sea, podría y se acerca el Como. El Como nos podría pasar porque tiene 37 puntos. Exacto. Y el Como va a jugar contra el Torino. O sea, le deberían ganar en Como al Torino. Entonces, el Como juega contra el Torino, el Milan juega contra la Roma. Eso sería quizás lo único que nos podía salvar de que no se escapen tanto si terminamos perdiendo contra el Napoli. Pero se podría escapar el cuarto puesto y ahí empieza a generar, va a generar digamos, una alarma. Porque ahí bajas a 6º lugar, estás ya en zona de Conference League con el Atalanta pisándote los pies si ganan. Porque si ganan se ponían a 35. Entonces, el partido del domingo no es cualquier cosa. O sea, no es solamente decir el Napoli viene tocado, hay problemas internos, hay quienes reportaban que el Napoli ha tenido problemas, el Conte con sus jugadores. Es un partido sumamente importante para la Juventus y un empate no va a dar
el resultado que necesitamos para mantenernos enganchados al cuarto lugar. Ni siquiera entrar dentro de la zona Champions, porque podríamos seguir en quinto lugar, pero perder nos aleja muchísimo, muchísimo de la zona Champions League. Por ende, yo creo que es sumamente importante el partido del domingo, chicos. Sumamente importante. Así que bueno, esperemos que esta vez Spalletti le pegue, porque si no... Bueno, porque, también fue uno de sus primeros partidos, ese partido contra el Napoli, la ida, que hizo, lo dijiste antes, que se equivocó con Cabal titular, y después con los cambios también. Es otra Juventus con respecto a ese Napoli, y de verdad que este momento actual, los últimos partidos, es una sensación de equipo que no he visto desde que se fue Sarri y llegó Pirlo, no tanto por decir si Sarri hizo o no hizo bien, pero fue la última gran Juventus que vimos, la última Juventus que ganó una Serie A, que venía con Lo que quedó de Allegri. Sí, exactamente, y fue un equipo que, bueno, muchos lo dicen, fue un equipo que prácticamente ganó solo, pero era un equipo que lograba convencer y que ganaba y que era un equipo que tú veías y no decías, este partido no lo ganamos, todo lo contrario. Creo que desde ese momento pasaron ¿cuántos entrenadores? Contando Montero, contando todo, pasaron 4 entrenadores, más, 5. Han sido 5 entrenadores contando Montero y Brambilla. Montero, Tudor, Brambilla, Spalletti. Si vas a contar Montero, tienes que contar a Brambilla. Sí, es verdad. Y Allegri, son 6. Con bueno, Allegri vino antes de Motta, quiere decir. Exacto. No, pero digo, desde Pirlo. Desde Pirlo no veíamos una... desde Pirlo, exacto, sí. Bueno, es que coño, desde el primer ciclo de Allegri hemos visto, o sea, ¿en cuántos años han sido desde el primer ciclo de Allegri? 7, más o menos. No, Allegri terminó en la 18-19. Ok, bueno, 18-19 son 7 años, estamos en el 2026. Sí. Claro, pero estoy contando también el año de Sarri que el equipo rindió. A eso iba. En 7 años tienes Sarri, Pirlo, Motta, Montero, si lo queremos contar, Allegri, perdón, Sarri, Pirlo, Allegri, Motta, Montero, Tudor, Brambilla, Spalletti. 8 entrenadores en 7 años. Y con esos 8 entrenadores, con ninguno habíamos visto finalmente lo que estamos viendo en esta última seguidilla de partidos, y creo que ya es el momento de dar un paso más y de demostrar que estamos, no este año, pero yo sigo diciendo, ojalá me equivoque, pero no creo que estemos para ganar el título, pero sí para terminar de armar las bases para el año que viene, y sobre todo para dar un golpe sobre la mesa y decir, la Juventus regresó y no es ese equipo que te está clasificando a Champions el último partido de la temporada, no es ese equipo que sufre contra equipo grande en casa, contra equipo chico en casa, contra cualquier equipo, sino que es un equipo que puede demostrar con fútbol que puede dominar partidos y que empieza a ser contundente, y que los equipos empiezan a tener miedo de jugar contra la Juventus, cosa que no estaba pasando en los últimos años. Entonces espero que ya sea el momento en el que empecemos a recoger los frutos del buen trabajo que ha hecho Spalletti, que aplaudo el trabajo que ha hecho, porque yo era uno de los que no confiaba mucho en él, y para hacer eso y para empezar a recoger esos frutos se tiene que ganar el domingo. Y a pesar del domingo, bueno, paciencia. No es porque perdamos el domingo hay que quemar a Spalletti y ahora el noveno entrenador No, por supuesto. Es que lo peor que podría pasar es algo por el estilo. Evidentemente, Spalletti no puede hacer milagros, ya mucho ha hecho. Ha recuperado un equipo que con Tudor lamentablemente parecía muerto. Era un equipo que casi que hacía ver a los primeros 2 años de Allegri bis como, o hasta el mismo Motta como buenos entrenadores, porque de verdad que este año Tudor no pegó una, entre que cambiaba la alineación, entre que pedía cosas distintas cada partido. De verdad que llegó Spalletti y resolvió bastante rápido y con buenos resultados lo que parecía caótico, que yo decía, más nunca vamos a ver al equipo rindiendo y jugando bien al fútbol, como jugamos bien contra como equipo. Sí. Eran muchos nombres buenos, Koopmeiners, Colomani en su momento, tal, pero luego no había una unidad de equipo, y se veía bastante distanciado el vestuario.
Y que los goles, muchos goles con Tudor fueron goles aislados al partido, fueron goles tal vez una jugada de crack, un tiro de afuera, pero no era un sistema de juego que continuamente iba hacia adelante y creaba opciones de juego, cosa que finalmente estamos viendo con Spalletti, con los mismos jugadores, porque también esa era otra, todos pensábamos que ya la Juventus, el que llegaba a la Juventus llegaba a morir, o sea, no pegábamos un fichaje y en cambio Spalletti, entre otros McKennie, ha podido sacar lo mejor de varios jugadores, el mismo Kelly, el mismo Kalulu, que fue bastante criticado el año pasado, no por todo el mundo, pero sí fue criticado. Locatelli, la mejor versión de Locatelli desde que llegó a la Juventus la estamos viendo con Spalletti, entonces creo que ya es por fin el momento y para mí, en lo personal, y en lo personal, siento que ya nos toca ganarles nosotros al Napoli y volver a poner el juego de nuestro lado, porque de verdad que, bueno, entre el 5-1, las derrotas, los 2 scudettos del Napoli, ahora ellos creen que son el mejor equipo de Italia y están un poco bocones y creo que sería un momento muy bonito para ampliar la crisis de Conte y sobre todo espero que cuando les toque jugar contra el Chelsea la semana que viene también pierdan. Sería bastante bonito. Kevin nos dice, parece que lo del el Nesiri se hará hasta la otra semana, no hay avances de nada. No, o sea, hay avances, de todas formas no iba a llegar a tiempo para el Napoli, ¿no? Lo habíamos ya reportado, está muy cerca, lo dijo el mismo Mirko Di Natale aquí cuando estuvo con nosotros, está realmente muy cerca. Lo último que reporta Michele De Blasis, que por cierto lo tuvimos hace 2 semanas aquí con nosotros, es que lo que está pidiendo el jugador es que no sea una opción de compra, que sea, quiere tener la certeza, que es lo que venimos hablando, quiere tener la certeza de poder quedarse en la Juventus después, y es entendible, creo yo, ¿no? Que quiera eso. Chevy Silverado pregunta, ¿creen que piten a Conte? Pues sí, más que Yo espero creer, que sí. estoy seguro. ¿Tú lo pitarías si estás en el campo ahí, Germán? Yo no lo pitaría. ¿Por qué? Cuéntame. Porque no tengo esa educación, pero sé que lo van a pitar. Pero sí, tal cual como se ha comportado, no ha sido un caballero con los aficionados. Más allá de lo que ha conseguido como jugador y como entrenador, sí, se lo respetamos. Pero su trato después de eso y lo que nos ha hecho en verano con decirnos que no al último momento, ha estado bastante deshonrado. ¿Tú, Diego, crees que vayan a pitar a Conte el domingo? No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Germán. Normalmente no estoy de acuerdo con que se pite. Sobre todo me molesta muchísimo cuando alguien pita a un jugador del equipo cuando sale sustituido porque no es la cultura del estadio. Pero en el caso de Conte, hay que separar la grandeza de Conte como jugador y capitán de la Juventus y lo que hizo como entrenador. Pero si yo iría al estadio, lo pitaría segurísimo. Y te digo que se lo merece porque no es desde este verano, es el modo en el que se fue de la Juventus en el 2014, diciendo no puedes ir a un restaurante de 100 euros con 10 euros, nos dejó en mitad de la pretemporada, luego la pelea cuando fue entrenador del Inter, el dedo medio a Andrea Agnelli. Te acordarás, también recuerdo una vez que sale sustituido Lautaro y empieza a insultar a la Juventus y Conte no le dice nada, siendo entrenador del Inter en ese momento, todo lo que ha hecho con el Napoli, las declaraciones que ha dado, de hecho, es un cobarde, entre otras cosas, que no se vino a presentar y a hacer la rueda de prensa prepartido mañana. ¿Por qué? Isaac pregunta por qué, no estaba cuando lo dijimos, pero quizás te puedas dar tu opinión. ¿Por qué Conte decide no dar rueda de prensa previo al Juventus Napoli? Bueno, yo me imagino que, entre otras cosas, es porque no está bien la situación interna del club. Del Napoli. Sí, el Napoli viene de empatar con un jugador más contra el Copenhagen en Champions y básicamente quedando fuera porque cierran contra el Chelsea, tienen que ganar para poder pasar. Y yo creo que hay bastante presión en el vestuario y además
seguramente también influyó que era este partido contra la Juventus acá en Torino, que decidió no dar la rueda de prensa, pero es una piedrita más, un granito más a cómo se ha comportado Conte desde que decidió abandonarnos sin que le importase nada en el 2014. Y creo que si lo pitan va a ser bastante merecido. Yo creo que no da rueda de prensa básicamente porque tiene... Sí, no tiene las pelotas para ponerse de frente ni a los aficionados del Napoli por lo que está pasando ahora el Napoli, ni tampoco por la Juventus, que le dan también preguntas comprometedoras. Yo creo que eso, además de haberle pagado cuando estaba con el juicio en el 2012, 2013, no recuerdo la fecha exactamente, que estuvo 8 o 9 meses inhabilitado, la Juventus todavía confió en él, siendo un caso aislado de la Juventus. Y le siguió pagando, y luego al final, al menos sé un hombre y, ¿sabes? Quédate callado y ya está. Que muera el tema así. Es el ego, no se lo permite el ego. No, yo creo que Conte es una de esas personas que, para bien o para mal, es una persona muy pasional que necesita sentir el apoyo, el cariño, sí, eso, de la plaza en donde está. Y está dispuesto a violar ciertas códigos de honor, ciertas cosas, exacto, ciertas cosas que deberían ser, digamos, inviolables, ¿no? En cuanto a carácter. Y bueno, eso yo creo que termina quemando situaciones en su pasado, ¿no? Porque por bien o mal lo ha hecho, obviamente con nosotros nos duele más porque jugó, fue capitán de la curva, etcétera, etcétera, pero lo ha hecho con todos sus equipos. O sea, si tú vas a ver un tifoso del Inter, un tifoso del Chelsea, ¿qué piensa sobre Conte? Te van a decir más o menos lo mismo, por lo que declaraba después cuando iba a los otros equipos que eran sus contrincantes. Entonces, digamos, es lamentable, pero bueno, es su forma de ser. Y bueno, yo sinceramente igual estoy en ese bote, yo espero que el estadio se lo haga saber. Y es triste que una persona como Conte, por su misma forma de ser, por sus mismas acciones, termine siendo recibido en el estadio del club que lo hizo grande, porque Conte no era nadie antes de la Juventus, tanto como jugador como entrenador, termine regresando y siendo recibido y tratado de una forma muy parecida a como trataron a Mourinho, ¿no? Ahorita que estuvo. Y eso es, en mi punto de vista, en mi opinión personal, obviamente, todo y absolutamente responsabilidad del mismo Conte. Él se lo buscó, él fue quien generó esa situación, especialmente cuando hay tanta hipocresía, ¿no? Porque si tú hiciste un verano saliendo en televisión hablando de cómo te encantaría regresar a la Juventus, es tu sueño volver a estar en la Juventus, dejaste cosas abiertas ahí que querías regresar, se te da la oportunidad y una vez más nos dejas en el altar, yo creo que ya no hay mucho que hacer para rescatar esa relación que seguramente no necesita ser rescatada, y yo creo que por eso también se va con la cola entre las patas y no hace la rueda de prensa. Imagino si hay un resultado a favor de la Juventus, tampoco hará rueda de prensa post partido. Va a mandar al segundo. Como O no la hace, Mourinho. o no la hace. No, creo que después por post partido. Por Bueno, obligación, puede ser silencio pueden estampa, mandar ¿no? un silencio estampa y eso anula, exacto. Sí, pero bueno, veremos. Nosotros viviremos el Juventus Napoli aquí en vivo en el Guachalón. Eso sí, lo digo ya desde antelación. Donde vivo va a caer una tormenta invernal. Puede que se vaya la electricidad y a mitad de Guachalón se caiga todo. Así que paciencia y en el culo resistencia, como decía mi abuelo. Nos vemos el domingo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía. Gracias, Germán. Gracias, Diego. También aprovecho a agradecer a Piero y Enzo y sobre todo a Mirko Di Natale, quien estuvo con nosotros un buen rato. También agradecer gigantescamente a Kevin Alexander, a Danilone Martínez, a Víctor, a el mismo Canito que mandó esta donación por bullismo por bullying, no bullismo, bullying del prof, y a Memo Rivas, que también se volvió miembro, Danilone, que también regaló membresías, además de donar. Espectacular, Danilo hoy estuvo muy, pero muy inspirado. Últimas palabras ustedes para despedirse. Primero Germán, después Diego.
Pues bueno, gracias a todo el pueblo, el equipo de Pueblo Juve y sobre todo a ti, Joshua, por la invitación. Y para mí es un honor siempre estar acompañándoles en este medio. Creo que ya es la tercera vez que aparezco aquí, siempre muy distanciado de tiempo por cuestiones personales, pero espero poder ser más constante y poder estar un poco más juntos a ustedes. Cuando puedas y quieras, siempre bienvenido, Germán. Gracias. Diego. Rapidito, Joshua, mira, gracias por traer a Mirko. Yo sé todo el esfuerzo que haces por eso. Como te dijo Mirko, te lo vuelvo a decir, eres un fenómeno haciendo esas interpretaciones en tiempo Sí. real de 50.000 palabras. Otra cosa que te iba a decir que se me había olvidado, tú fuiste uno de los que dijo, no traigamos sería un error traer a Kevin De Bruyne. 6 meses después, tienes la razón. Lo Bueno, dijiste. también antes había dicho que había que traer a uno como Kevin De Bruyne. Bueno, pero cuando estuvo por llegar, que se lo terminó llegando el Napoli, dijiste de no traerlo y hablaste de las lesiones. Y hablando del equipo, de verdad, estamos como que por fin viendo la luz al final del túnel de estos años nefastos que hemos vivido con pocos resultados, con resultados humillantes en contra, sin ningún tipo de rumbo. Y bueno, llegó la hora de demostrarlo. Creo que ganamos 2-0, doblete de Yildiz, que no solo es el mejor jugador de la Juventus, sino es mi capitán en el Fantacalcio. Y bueno, Joshua, gracias siempre por todo. Saludos a todo el pueblo y like, compartir, el hype que ahora es nuevo en YouTube. A mí se me olvida ponerlo. Hay que poner el hype en todos los videos. No sale cuando es el directo, pero cuando termina el directo sale el botoncito. Hay que poner el hype para que mucha gente encuentre su canal. Nos vemos el domingo. Pasen bonito resto de fin de semana. Un abrazo a todos. Gracias de nuevo por su apoyo, por estar aquí, por los mensajes y por pertenecer a su comunidad de Pueblo Juve. Hasta luego, pueblo. ¡Chao!